que es un tema, si se quiere, em, viejo, no es un tema nuevo, es un tema viejo, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con derecho del consumidor en nuestro país al menos se empezó a gestar en la década de los 80, cuando desde la doctrina principalmente se empezó a hablar de esta temática, quizás en la época en que ustedes estudiaron, nosotros estudiamos, estaban, ¿no?, estos temas en danza, algunos docentes, había algunos, digamos, algunos libros que tocaban tímidamente el tema, pero bueno, estaba ahí presente. Lo mismo sucedía simultáneamente con el derecho ambiental en aquella época, digamos, siendo que muchos años después ahora son los grandes temas, ¿no? El consumo, el derecho al medio ambiente, los derechos colectivos y demás. Es que eso que estaba incipiente en esa década, con el paso del tiempo, que fueron bastantes años, empezó a tener realmente una incidencia trascendental. Yo me anoté acá algunas fechas, ¿no? Es decir, que en la década de los 80, en las primeras jornadas ya de derecho civil, se hablaba del tema del consumidor, pero recién la ley de defensa del consumidor se sancionó en el año 1993. Y tiene que ver con el orden público económico, ¿no? Eso es lo importante, ese orden público económico social que va a merecer protección dentro de este sistema, este modelo. Y finalmente, la Constitución del año 1994 nos da esta gran herramienta, ¿no? Con su incorporación en el artículo 42 de la Constitución. Esto que les voy a decir, seguramente que todos lo saben, solamente es un mínimo repaso para que nos ubiquemos dónde estamos, ¿no? Con toda esta historia. Después yo me anoté como digamos, el primer momento dentro de esta instancia cero, digamos, cuando todavía no estaba muy claro qué pasaba con estos derechos, teníamos una situación donde no había control por parte del Estado, de lo que tenía que ver con la inversión privada, los sistemas de crédito, es decir, no estaba regulado eso de una manera específica, sino que teníamos las figuras clásicas del Código Civil y las figuras clásicas del Código de Comercio, más los títulos de crédito que estaban también vigentes en ese momento. Entonces, después recién apareció esto que decíamos de la década de los 80 y de los 90, donde se empezó a hablar del derecho al consumidor y se empezó a consagrar legislativamente. Y después como un tercer paso tenemos como una aplicación jurisprudencial, si se quiere, bastante restringida, y yo había puesto la palabra tímida o débil, no sé cómo calificarla en ese primer momento, porque se empieza así a tomar la legislación, pero digamos de manera bastante, con muchas precauciones y recaudos, y básicamente se aplicaba a los bancos vinculado a cuentas bancarias y a las tarjetas de crédito. Eh, yo quería mencionar acá como el primer antecedente importante de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor fue en la Cámara de Mar del Plata en el año 1997, la Sala Segunda de la Cámara. En el caso Martinelli con Banco del Buen Aire, ahí bueno, es donde encontramos quizás en la provincia de Buenos Aires el primer antecedente de la aplicación de esta normativa. Y después vamos a ver como una cuarta instancia donde la protección jurisdiccional comienza a hacerse más efectiva porque va a ser más visible e incluso obligatoria, porque empezamos a encontrar los primeros precedentes, digamos, que va sentando nuestra Suprema Corte de Justicia, y el caso quizás que nos movió a todos y empezó a dar a donde estamos ahora actualmente, el caso Cuevas, ¿no? A raíz del cual lo que se dijo ahí es que siempre que hay un consumidor que está siendo demandado en un juicio donde se aplica esta normativa, el juicio debe tramitar ante el juez del domicilio del consumidor. Digamos que no hay prórroga tácita de la jurisdicción y ya no estamos hablando o estamos saliéndonos del modelo clásico donde el consumidor, perdón, el acreedor cuando eran cuestiones patrimoniales, podía elegir libremente el lugar donde realizar su demanda, ¿no? Así que bueno, esa fue la importancia del caso Cuevas del año 2010. Y bueno, a partir de ahí es cuando empezaron los juzgados civiles y comerciales a derivar todos los juicios
vinculados con los títulos de crédito principalmente, ¿no? Los pagarés, y también los juicios iniciados por las instituciones bancarias a raíz de tarjetas de crédito. Después se amplió un poquito más, creo que también van los préstamos, no sé, me dirán ustedes por ahí. Me gustaría que también esto sea más una charla, porque lo interesante de esto es ver por ahí en qué situación están ustedes con relación a los títulos ejecutivos o a las cuestiones de consumo, y por ahí qué herramientas, con qué herramientas se pueden trabajar o estamos trabajando nosotros también actualmente, como para que esto sea un poquito más dinámico. Pero bueno, según mi experiencia personal, digamos, yo lo que más derivo a la justicia de paz, los casos que más tenemos son de procesos de pagaré de consumo. Pero bueno, también hay algunos que son de bancos. No sé si alguno me quiere comentar qué es lo que recibe, qué es lo que le ingresa con esta temática. Así podemos. Sí, Pagarés nos ingresan y otra cosa que nos ingresa también es el tema de, viste que hay como las casas de venta de electrodomésticos tienen como su, bueno, eso que ya me haces así, bueno, eso sí, entra, ese tipo de sí, títulos que son sí. como raros, eso es Que, un que montón. acá tenemos, sí, que acá tenemos Casa Otero, Judice. Bueno, ahora ya prácticamente esas casas no trabajan de esa manera, digamos. Tenemos juicios viejos con esas, ellos ya no los vemos más, no sé qué estarán haciendo, digamos, pero como título ejecutivo no nos aparece. No, no, Pero bueno, y después sí, tenemos los típicos prestamistas que teníamos en o sea, las financieras no declaradas que teníamos en las pequeñas ciudades o pueblos, y ajá. ahora empiezan a cambiar y se empezaron a avivar y bueno, hay venta de cheques, ¿no? Ya no está otra, Ah, ya empezaron a, que claro. obviamente yo en algún momento también dije que era consumo sabiendo que me iban a romper la cabeza en la cámara, pero Ajá. la abogada apeló, lo que pasa es que tengo casilleros enteros de la persona que trabaja en eso, y cuando apeló, obviamente la Cámara despachó no era defensa del Que no era, consumidor. que no era defensa del consumidor. Claro. ¿En qué departamento judicial estás? La Plata, pero estamos a 100 kilómetros. Nosotros en Ah, San Miguel del Monte. San Miguel del Monte, claro. Bueno, es una temática bastante complicada, esto de la visibilización y de cómo se va a aplicar la ley de defensa del consumidor, porque justamente mi experiencia también como comentaba recién Marisa, ¿no? Fue que cuando asumí como jueza, bueno, todos los juicios que teníamos, procesos ejecutivos, eh, primero que más del 80% quizás de los casos que tenían trámite eran esos juicios ejecutivos, eh, de juicios que tenían más de 20 años de duración, con intereses, bueno, unas deudas, ¿no? Que uno ya no podía imaginar cuántas veces se había multiplicado el valor original, y bueno, y que digamos, nadie podía hacer ningún tipo de intervención, eran como, a ver, como es el título es abstracto, literal y autónomo y el ejecutado nunca aparece, quien ejerce la acción tenía la total potestad y libertad de llevar adelante el juicio de la mejor manera que entendiera, ¿no? Y además, como las reglas del proceso ejecutivo son reglas muy, ¿no? Muy direccionales, donde son 2 más 2 son 4 y así vamos para adelante, bueno, así eran todos los procesos. Generalmente me encontré con sentencias con esos intereses que eran súper, no sé si la palabra es abusivo, porque también nosotros sabemos que los intereses tienen que ver con la época en que se establecen, ¿no? Entonces, a veces para una época puede ser abusivo y para otra época no. Lo que sí sabemos es que en nuestro país tenemos un gran problema que es la inflación, ¿no? Hay quienes dicen que estamos enfermos de inflación, pero otros dicen, no, lo normal es la inflación, o sea que eh, el detonante, digamos, lo que siempre nos está preocupando cuando miramos este tipo de situaciones es básicamente son los intereses, porque lo que no nos queda duda, o al menos por ahora yo no he visto ningún indicio en contra de que quien firma un pagaré o quien está dentro de este circuito, algún préstamo ha tomado, es decir, ha recibido algún dinero, no es que
aparecen, ¿no? Papeles truchos o inventados. Yo no he tenido ningún caso al menos de eso, es decir, la persona ha recibido un monto X de dinero. Entonces, qué es lo que quiere o qué es lo que viene a hacer esta normativa del consumidor que la venimos a, digamos, a implantar dentro de todo un modelo, de una forma de trabajo que tenía que ver estrictamente con el proceso ejecutivo? Bueno, la primera cosa que tenemos que pensar es que el proceso ejecutivo está pensado, por lo menos el del pagaré o el de los títulos de crédito, para personas que son comerciantes y entre comerciantes. Entonces, al aparecer la figura del consumidor, ahí ya tenemos como una primera situación importante que el consumidor no es comerciante y por eso el consumidor, además de que no es comerciante, está en... Sí, alguien quería ver. Sí. Ah, ¿puedo seguir hablando? Escucho que alguien habla y... Bueno. Entonces decíamos esto de que como no es comerciante y generalmente es una persona que se encuentra en una relación determinada, generalmente una relación de inferioridad con relación a su cocontratante, que es quien le va a dar el préstamo, el crédito. Y además de eso, que está en una relación de inferioridad porque generalmente no tiene muchas posibilidades de negociar, de negociar los intereses, ni las formas de pago, ni eso, ni todo eso, además es un profano. O sea, no puede negociar y además no sabe, no conoce. Normalmente las personas que firman un pagaré no tienen ni idea de lo que significa un pagaré, de lo que significan los intereses. Es decir, necesita el dinero y firma donde tiene que firmar y bueno, y ahí se acabó. Entonces, eso es lo que viene a proteger la ley de defensa del consumidor en los casos, ahora pensando solo en los casos de préstamo de consumo, ¿no? Es que darle digamos, una cierta protección frente a esa debilidad que tiene. Y esta idea de debilidad no es la debilidad frente a la empresa tal o al prestamista tal, no, sino que es la debilidad frente al mercado. Estamos hablando de un mercado, que ese mercado es el que impone, el que genera, ¿sí? Distintas estrategias, distintas modalidades. Hoy decíamos, bueno, antes hacían esto y ahora hacen esto otro, porque el mercado tiene toda una lógica y funciona de una manera que es una manera estructural y una manera quizás hasta inasible e inabarcable para nosotros que tenemos que juzgar el caso, ¿no? Es decir, nosotros sabemos qué es lo que vemos de la puerta de entrada para acá y de las cosas que tenemos que hacer y cómo aplicar esta normativa que busca esa, digamos, cierta equiparación en esa desigualdad. Pero realmente no sabemos bien hacia afuera, es decir, en el mundo del mercado, cómo funciona ese mercado, por qué funciona de una manera, funciona de la otra, para qué utilizan ese pagaré, si solamente tiene que ver porque le prestaron dinero o tiene que ver con otras cuestiones, es decir, todo la lógica del mercado no está, no hay posibilidad de que nosotros podamos conocerlo, primero porque no es nuestra función y segundo porque la verdad que es un mundo tan grande y es un mundo hasta misterioso, digamos, de cómo manejan, se maneja todo eso a nivel general, digo, que por ahí es difícil que nosotros podamos tener a ciencia cierta qué es lo que está pasando ahí. Pero sí sabemos qué es lo que pasa con lo que ingresa a nuestro conocimiento, ¿no? Por eso es importante por ahí hacer este repaso sobre la normativa y sobre los criterios, ¿no? Lo importante son los criterios. Y a mí me parece, no sé si ustedes quieren plantearme algún tema en específico, estoy abierta a lo que ustedes me quieran preguntar porque me parece que va a ser hasta más dinámico y más interesante para todos, ¿no? Pero yo había marcado, por lo menos desde el punto de vista de este último puntito, sobre cuáles eran esta protección que se hace más visible, más efectiva, más obligatoria, tenemos además el caso Di Mattía, también de la Corte Suprema nuestra del año 2015, que si bien no se trataba de un pagaré de consumo, era un juicio de ejecutivo de honorarios. Ahí la Corte lo que dice es que se puede revisar las sentencias ejecutivas, se puede revisar entonces la cosa juzgada en cuando los intereses exceden, ¿sí? De manera exorbitante la cantidad de veces que se ha cobrado la deuda. Yo no me acuerdo si en caso de Matías había sido 17 veces o algo así,
Entonces la Corte lo que hace es cortar la capitalización y además dar por saldada la deuda, ¿no? Y bueno, entonces con esos criterios nosotros estuvimos trabajando mucho de estos casos que yo les decía de 20 años, 25 años, juicios que todavía salen del archivo, que son cosas, digamos, con ese estilo. Digamos que acá, a partir de este caso, la Corte nos dio como una señal como para poder aplicar este mecanismo, pero claro, también cada cámara lo interpreta a su manera, va diciendo hasta dónde sí, o sea, también ahí empieza todo un procesito chiquitito desde que uno empieza a aplicar, decir, no, esto acá no, en este caso no, y después con el andar como que se va abriendo y se va aplicando de una manera mucho más eh, amplia esta posibilidad de revisión. Tanto que hoy todas las cámaras de La Plata permiten o admiten, si no me quiero equivocar, pero creo que ya todas las salas admiten la revisión de las sentencias de estos procesos ejecutivos. Estoy empezando por el final, porque era lo que había dejado para el final, la revisión, ¿no? Pero es digamos, una herramienta importante para ver qué hacemos con estos casos, ¿no? Sobre todo para los que ya tienen juicios que están muy avanzados o que les llegaron en ese estado, ¿no? Con sentencias con unos intereses increíbles y que se han cobrado varias veces y que la persona sigue embargada o sigue, ¿no? En esa situación tan delicada. Y finalmente el otro caso, que son tres, les dije, el de la Asociación Mutual ASIS, que seguramente ese también lo conocen, del año 2019, que también por suerte llegó a la Corte, y la Corte, porque esto era la gran discusión entre las cámaras, era si se podía pedir la integración del título ejecutivo o no. Nosotros teníamos cámaras que decían que no, otras que sí, otras que un mix. Entonces, a partir de este precedente, la Corte dice que se puede seguir por el proceso ejecutivo, es decir, que el pagaré tiene validez, pero se debe completar con los recaudos del artículo 36. Porque bueno, lo que pasaba era que yo sumaricé un montón de procesos, después la Cámara me dijo que no, bueno, sí, distintas cosas, ¿no? Fuimos y vinimos con distintos criterios, y la verdad que me parece que está bastante coherente, porque sumarizar todo también era una barbaridad, también significaba más tiempo, porque acá lo que tenemos que valorar, y esto es saliéndonos del esquema estrictamente de los pasos procesales, sino decir cuáles son los nortes, para dónde miramos en el proceso ejecutivo, pensándolo desde la defensa del consumidor. Primero, de tener todos los recaudos necesarios en el momento del inicio y el análisis, un primer análisis del título para ver si podemos sacar el despacho inicial. Y después de ahí, es muy importante pensar en el tiempo, porque cuanto más tiempo vaya pasando y nosotros estamos sin dictar la sentencia, digamos, todo ese tiempo que pasa es tiempo donde el capital se va acrecentando mucho por los intereses. Incluso después de la sentencia, todo ese tiempo extra que va pasando porque no se puede pagar o por lo que fuera, también es mucho dinero. Si uno va haciendo los cálculos, ¿no? Es muchísimo dinero. Es decir, todo el tiempo que nosotros nos tomamos para generar eh, el proceso y con todas las necesidades que también que tenemos de resguardar ciertos derechos, ¿no? Procesales y constitucionales, también va a jugar en contra en algún momento porque tiene que ver con este paso del tiempo y la sumatoria de intereses. Así que yo muchas veces cuando voy viendo para dónde voy pensando también en eso, ¿no? Decir, bueno, pero esto cuánto tiempo nos va a llevar. Así que en definitiva me parece que el proceso ejecutivo es beneficioso en cuanto que tiene menos pasos, menos trabas para llegar a la decisión. Esa es una cuestión que tenemos que tener siempre en mente. Y la otra, que seguramente también la saben y la tienen muy clara, es que en un 99% el ejecutado no aparece al juicio, ¿no? No viene a defender sus derechos, no viene a decir pasó esto, pasó lo otro, poner una excepción, cualquier cosa, no aparecen, ¿no? Yo no sé si son contados con los dedos de la mano los casos en que ha venido el demandado a plantear algo, y también, esto lo digo con mucho respeto hacia los profesionales, los propios casos en que han venido con abogados les ha ido peor que cuando no venían con abogados, porque como no hay muchas personas que estén preparadas para el derecho al consumo, por ahí hacen planteos que no son procedentes, que no son los que hay que hacer ¿sí? Es decir,
hay otras defensas que uno tiene que poner, digamos, en el momento de estos procesos de consumo, no los clásicos del proceso ejecutivo, para poder hacer una defensa eficaz y la aplicación de la normativa. Así que bueno, también veo eso, ¿no? Es decir, que a todos nos falta mucha capacitación, eh, herramientas, es decir, tanto de este lado como del otro, para que realmente se puedan cumplir estos recaudos y estos parámetros que nos ha puesto la Constitución y que nos exige esta aplicación hasta oficiosa de la Ley de Defensa del Consumidor, que eso también es importante tenerlo en claro, ¿no? Ya en la Asociación Asís la Corte lo dijo eso, que los jueces lo tienen que hacer de oficio. ¿Puedo hacer una Entonces, bueno, eso, pregunta? sí, sí, Maris. Sí, el tema es este. Nosotros recibimos un pagaré. Vos decís inmediatamente que sumarizabas una cantidad cuando no daban la completitud del título, cuando no completaban el título. Claro, sí. Eso quiero saber. Ah, bueno, sí. Entonces, como yo decía, como el pagaré no era un título suficiente porque no reunía, había dos cosas. Primero tenía que decir que era una relación de consumo. Entonces tenía que justificar, Por lo general, claro, porque, nosotros entendemos que es consumo, lo mandamos al fiscal y el fiscal ya sí, ahí se expide y sí, si es pagaré de bien, consumo, comenzamos. Pero muchas veces, ahora las casas estas que hablábamos recién, que son de venta de electrodomésticos y demás, ya vienen con todo un contrato detrás del pagaré. ajá, Pero cuando se trata de por ahí un abogado o alguien que sabemos que por ahí presta dinero y demás, por ahí han traído pagarés que no tiene nada como para completar. Y ahí está claro. la duda, sumarizarlo, seguirlo como un ejecutivo en el cual vamos a aplicar los intereses más bajos, esa es una de las dudas que al menos tenemos nosotros. Claro, primero hay que ver si ustedes tienen herramientas suficientes para decir que el caso es de consumo. Lo tienen seguramente, por la multiplicidad de juicios, o uno saca, nosotros sacamos por AFIP, por el quid tanto del actor como del demandado. Cuando sale que el demandado es un asalariado, bueno, es claro que no es un comerciante, digamos. Es decir, uno empieza como a jugar con esas variables. El tema de sumarizar, yo lo hice y creo que llegué con pocos, con proceso sumario, que fueron los que no apelaron, o porque no se dieron cuenta, o porque no sé qué pasó, pero una gran cantidad sí apelaron y todas las cámaras en aquel momento dijeron que no iba por sumario. Eh, pero bueno, la sumarización puede ser una vía, con lo cual va a tener que probar en el proceso sumario el actor eh, la base de la relación, ¿no? Por los medios que sean, por testigos, por, no sé, el medio que pueda. También es cierto que ellos pueden desvirtuar, decir y acreditar que no es de consumo. Si nosotros le damos sumario, tienen esa posibilidad de desvirtuar esa presunción de que la relación es de consumo. Ahora, si nosotros estamos seguros que sí es de consumo, que este pagaré se dio por un préstamo y que es un préstamo en dinero, que no quiere decir que sea malo el préstamo, ¿no? Sino que lo que está mal es no cumplir con la normativa y no darle toda la información, porque a ver, ¿en qué se materializa toda esta protección? Es en el deber de información, es decir, que los consumidores, los usuarios, sepan realmente qué es lo que están, a qué se están comprometiendo. Sí, Miguel Ángel, ¿levantaste la mano? Un poco para complementar. Supongamos que ya vino el fiscal, obviamente que es una relación de consumo porque es una financiera. Yo trabajo en el juzgado de paz de Chacabuco. Sí, Una vez que tenemos el dictamen de fiscal, nosotros mandamos a integrar el título y vienen, obviamente trae el comodato, el mutuo, perdón, y sí. si demandan por el pagaré de 10.000, el mutuo se ve reflejado que es de 8.000, ¿no? Ujú, Obviamente que en el pagaré están capitalizados los intereses, los gastos administrativos. En ese bien, caso, ¿por qué suma prospera? Mandar a integrar. bien. Acá a ver, prospera al momento de la sentencia, ya les adelanto, voy de atrás para adelante, Perfecto, así no sí, sí, importa, sí. vamos. Perfectamente. En la sentencia, ¿qué es lo que hacemos? En la sentencia hacemos por capital puro, hacemos todo un análisis del título, decimos, bueno, esto, lo otro, entonces el capital puro es tal, en las cuotas estaba integrado el interés, así que si pagó hasta tal cuota, hacemos todos los cálculos. Después les voy a mostrar si quieren alguna sentencia.
Pero el momento que yo doy traslado de la demanda, o sea, cuando doy traslado con el mandamiento, no pongo el capital puro, pongo lo que ellos, si ellos en la demanda piden lo del pagaré, pongo lo del pagaré, porque si no, a mí me generaba un montón de contratiempos si yo adelantaba y decía no va por el capital puro, ¿no? Es como que hasta estoy adelantando opinión sobre el caso. El fiscal mismo dice, no, solo muchas veces dice por el capital, pero yo no importa, doy el mandamiento, ordeno según lo que ellos piden y presupuesto los intereses que ahora estoy presupuestando en un 50%, que es un montón, pero si no, nunca cubrimos, digamos, con los embargos y al momento de la sentencia digo todo lo que tengo que decir. Pero eso lo aprendí con el tiempo, porque yo al principio a todo le iba diciendo, no, si no hace tal cosa bajo procedimiento de nulidad, le decía un montón de cosas y todo eso me lo apelaban y todos fueron unos tiempos, o sea, jugó todo eso en contra, porque yo lo que ahora sí tengo claro es que tengo que acelerar el proceso, tengo que llegar rápido a la sentencia y ver la manera en que se materialicen los embargos y demás. Siempre que los embargos no sean abusivos. Bueno, yo por eso también me anoté acá como los 4 puntos, digamos, 4 momentos del proceso ejecutivo. Es el despacho inicial, qué contenido tiene que tener ese despacho inicial para que sea eficiente, ¿no? Es decir, ustedes pues van a ir adaptando a sus realidades, que eso lo voy haciendo yo, siempre voy cambiando. Un despacho inicial que sea eficiente y que además tenga medidas anticipatorias y demás. Después, tener el ojo sobre las medidas cautelares, es decir, qué tipo de medidas cautelares les damos y puntualmente las más requeridas son los embargos de haberes, así que por eso si quieren vamos a hablar un ratito sobre eso, pero justamente a mí me sirve cuando piden embargos, por ejemplo, y cuando no es muy claro, porque nosotros tenemos casos de personas particulares, que cualquier persona que inicia un pagaré, ¿no? Y después uno dice, bueno, esto es consumo, no es consumo, no sabe, porque es como que Juan demanda a Pedro, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a hacer esa investigación, si tiene otro juicio, buscamos los quit y todo eso. Y ante la duda, cuando el demandado es un asalariado, ahí nosotros decimos, no, esto es consumo. Hay una cierta presunción de que es consumo. Eh, entonces seguimos por ese lado. Em, y también encontramos ahí, en cuanto a esto, ¿no? La prestación de estos servicios financieros, que ellos, para resguardarse del riesgo, ¿no? Cuando prestan, por eso decimos que el pagaré es una garantía, ya eso lo dicen en todas las decisiones jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de embargar, tiene un título ágil para ejecutar, por eso era que se utilizaba en esta modalidad, y también tiene la posibilidad de fijar altas tasas de interés. Entonces, digamos, esos son los resguardos que tienen ellos del otro lado. Pero bueno, lo que nosotros decimos es, bueno, pero esto no puede llegar a un grado tal que se convierta en un abuso. Es decir, ese resguardo que en un principio es el acreedor, bueno, tengo que resguardarme de algún modo que me paguen, que eso se transforme en algo exagerado, exuberante, que no lo podamos admitir. Entonces, siempre está ese grado de razonabilidad, de moralidad dentro del proceso, que es lo que se está hablando ahora. Em, entonces, nosotros advertíamos esas prácticas que se hacían en ese clásico proceso ejecutivo que aparentemente era entre comerciantes, un pagaré y demás. Es lo que ahora estamos tratando de develar un poco. Entonces, las medidas cautelares es donde tenemos que poner el foco, digamos, el segundo punto o momento. Y el tercer momento que yo me anoté acá y que es lo que nosotros hacemos, medidas de resguardo, le digo yo. Le puse ese nombre porque no sabía cómo decir, pero son distintas intervenciones que vamos haciendo como tenemos que actuar de oficio en la medida que podemos también, ¿no? Porque hay muchísimos, no sé con qué volumen trabajan ustedes, pero nosotros tenemos un volumen muy importante de estos juicios. Y esas medidas de resguardo, por ejemplo, son, al momento de la notificación, es decir, del embargo, del mandamiento, asegurarnos por todas las vías que la persona reciba el mandamiento, ¿no? Yo por ahí en eso también advierto que a veces se me va mucho el tiempo porque no se sabe bien cuál es el domicilio, no se lo encuentra el demandado. eh, Porque la práctica más habitual era, bueno, primer mandamiento negativo, segundo con habilitación y el tercero bajo responsabilidad. Entonces, ese bajo responsabilidad para mí es bastante delicado porque las personas, aunque si también la experiencia nos muestra que no vienen al proceso, tienen derecho a saber que están siendo demandados, ¿no? Tienen derecho, es el derecho esencial fundamental
constitucional de que tienen un juicio en su contra. Después verán si vienen, no vienen, qué pasa, pero por eso es un momento delicado el del mandamiento. Entonces yo les permito bajo responsabilidad siempre que el oficial de justicia me hubiera dicho en algún mandamiento anterior que el demandado sí vive allí, que el demandado sí vive allí. Entonces, bueno, y ahora como tenemos muchas formas también de averiguar de oficio sobre el domicilio del demandado, nosotros en el juzgado lo hacemos ya, digamos, de manera automatizada, ¿no? Buscamos los domicilios ¿cómo es? Esto de Justicia Nacional, y bueno, y toda la información que podamos tener sobre el domicilio del demandado, lo ponemos, digamos, como para que el acreedor también tenga esa posibilidad, o el ejecutante, de esos domicilios de manera rápida, si es que no la tiene cuando inicia la demanda. Y bueno, con eso tuve también muchas pérdidas de tiempo hasta que, bueno, logramos aceitarlo, y la verdad que estamos logrando que los mandamientos sean recibidos o por el demandado o por alguien de la casa, o bueno, ya después uno ya más que eso no puede, ¿no? No puede ir, ¿no? Pero bueno, también en la época de pandemia, que estuvimos muy parados los procesos ejecutivos porque no se podían librar mandamientos y las oficinas, acá las oficinas no estaban trabajando, en algunos casos autorizamos hacer la notificación ¿cómo es? Por carta documento, en los casos en que los ejecutantes decían que no iban a embargar bienes, porque vieron que es para embargo de bienes muebles, dice, ¿no? Mandamiento de intimación y embargo, así. Cuando solamente mandamiento de intimación, eh, algunos autorizamos ya casi al final, ¿no? Porque no, eh, al principio era medio hasta dudoso, en el sentido que la persona no podía, si recibía la carta de documento, no podía salir a buscar un abogado, ¿no? Que eso también era una forma de injusticia. Entonces, bueno, cuando ya estuvo más abierto y las profesiones ya pudieron empezar a mover un poco, empezamos a dar esa posibilidad por carta de documento, y bueno, y no hemos tenido problemas, se han podido notificar bien, digamos. Pero bueno, siempre pensando en los casos en que pudieran acudir a un abogado, si hubieran querido, ¿no? Y bueno, con relación a eso, no sé si ustedes quieren que yo les comparta, no sé si puedo compartir algo. Ah, puedo compartir, acá me dieron un despacho inicial, si ustedes quieren les comparto. A ver si lo encuentro. Uy, tengo abierto muchas cosas. Tengo esta carpetita. No sé si se ve, si estoy compartiendo o solamente lo abrí. No, sí, no, se ve. ¿No se ve? ¿No? Doctora, No perdón. estamos viendo el archivo. Estamos viendo. Bueno, todo que es un montón de material que tengo, yo les ofrecía, hoy hablé con Nadia, se los podemos mandar a través de la dirección, ¿sí? Doctora, perdón, ¿qué Sí. juzgado es? Porque lo podríamos buscar también en la MED, que es público. Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata. ¿Y nos puede citar algún juicio del juzgado en particular que podamos consultar con todos los pasos con sentencia definitiva? Hay muchos, no te podría decir ahora porque justo no lo preparé. Uno que te pueda decir tal está todo. Con sentencia de Cámara incluso. Sí, bueno, si quieren yo después eso le paso la información, hay muchos. Y lo que pasa es que yo lo que tengo mucho es todo muy mezclado, los que eran viejos, que pusimos una cosa, fuimos por otro lado, de nuevos, así con todo el paquetito, no, ahora no recuerdo ninguna carátula, pero ¿Juzgado les voy a 1? conseguir. ¿Eh? ¿Juzgado 1? Juzgado 17. No, 17. Gracias. Acá, a ver si puedo, si lo abro al archivo, ahí lo verán. Cierro esto, a ver. Si abro el que... No. Ahora dejaste de compartir la pantalla. Hay dos opciones. La que dice a la derecha escritorio o toda la pantalla va a mostrar los movimientos que vayas haciendo. Vamos a ver lo que ves. Sí. La otra es ventana, que si tenés abierto el Sí. archivo por afuera de Teams, digamos, debería aparecerte en una de esas ventanitas que te muestra el programa. Y va a mostrar solo esa pantalla. Pero yo tengo que tener abierto el archivo.
Eso Sí, te preguntaba. sí, sí, sí. Bueno, es que hoy abrí tantos y después los cerré porque eran muchos y ahora Se tienen perdió. que... A ver si lo encuentro acá. Tenía también un PowerPoint, pero me parece por ahí que es mucho. Acá, ahora lo tengo abierto. Ahí está. Ahora abrí lo que quiero compartir y tengo que ir. A compartir, este icono a la derecha del micrófono, Sí, la opción ventana, y cuando cliqueas sobre ventana, te va a aparecer la listita de ventanas que tenés abiertas. Si lo ves ahí, lo cliqueas y ya deberíamos verlo nosotros. equipo, no, ventana, no la veo. Ventana. Bueno, ahí, unas que veo. ¿Ahí? No. A ver, un Ahí se momentito, me ve. estoy metiendo. Sí, ahí se ve. Ahí se ve, perfecto. Se ve, ¿Sí? Juan. Bueno, a ver. Este es el último. Yo voy cambiando, adaptando bastante el primer despacho. Lo primero que tenemos que hacer siempre es este análisis, ¿no? de la documentación. Lo primero, lo que hacemos como hablábamos hoy, que decir que es una relación de consumo y por qué consideramos que es de consumo, ¿no? La documentación que adjuntan, este es un caso donde ya traen la documentación, ahora casi todos traen la documentación, entonces decimos que porque con el pagaré y el mutuo están dentro de las previsiones tanto del Código Procesal como del 36, llevamos adelante la intimación de pago, ¿no? El nombre y apellido del demandado, este es el modelo que usamos. Pero lo que les quería mostrar acá es el punto 4, donde para favorecer el acceso a la justicia del consumidor y satisfacer el deber de información, lo que hacemos es hacer como en lenguaje claro, lo pongo así entrecomillado, dirigido a la persona, ¿no? Esta notificación está dirigido a fulano de tal, el nombre, y le hago saber que el oficial de justicia está autorizado, bueno, y todo lo que pueda hacer el oficial de justicia, la intimación y demás. Que también le puede embargar bienes muebles, que bueno, eso normalmente no sucede, dónde tramita el juicio, claramente, porque vieron que en el mandamiento, el formato que tiene el mandamiento, yo no sé si las personas entienden qué es lo que están recibiendo, es decir, a dónde tienen que ir, cuál es la carátula del juicio, quién le está reclamando qué. Si ustedes miran un mandamiento de nosotros, porque estamos habituados, pero si se pone solo la intimación es como que la persona no tiene muy claro quién le está citando y qué es lo que está pasando. Entonces, a mí me pareció que esto era una manera, puede ser esta, puede ser otra, pero que sepa quién le está reclamando la deuda, a dónde tiene que ir, cuál es el juzgado. Y nosotros les damos acá los datos de las defensorías oficiales, que durante la pandemia, como no se podía ir físicamente, empezamos a poner los correos electrónicos, los números de teléfono, también los consultorios gratuitos que hay de la universidad, los teléfonos. Le decimos, bueno, el plazo más claramente que tienen que venir al juicio. Y después le digo también que si no se presenta al juicio, el proceso va a seguir igual, e incluso hasta el momento de la sentencia, y que, bueno, que lo que le conviene venir a ejercer su derecho de defensa, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Y por último, también le informo que consideré que del caso de él se va a aplicar bajo la ley de defensa del consumidor. Esto es una forma, se pueden, ¿no? poner las palabras, las formas que a uno le parezca más eficiente. Hay un punto que ahora no lo estoy viendo, que le ponemos, si usted no debe este dinero, ¿no? o cree que no le corresponde, bueno, venga, eso lo le estamos diciendo también, porque es importante que una persona diga, no, pero yo no le debo o no debo a este, ¿y por qué voy a ir? ¿no? Entonces ya con eso se queda. Entonces la idea era que sepa que está siendo demandado, aunque él considere que no debe o que realmente no firmó ningún documento, tiene que venir igual a ejercer ese derecho. Así que bueno, ese era uno de los puntos. Y después los demás puntos son esto que le decía, despacho anticipatorio, que van dirigidos al abogado, ¿no? Cómo liberar el nuevo mandamiento, cómo hacer las medidas instructorias, ¿no? Todo eso. Y también le decimos esto de si vive allí o no vive allí, ¿no? Las diligencias bajo responsabilidad.
lo importante que yo le hago saber en algún punto también, que cuando haga el mandamiento que no ponga todas estas medidas anticipatorias, porque eso también confunde. Es decir, la idea es que la persona destinataria del mandamiento, cuando lo reciba, entienda lo que está pasando, ¿no? Entonces, si le ponen todos estos puntos, evidentemente que no va a entender nada, que va a ser más confusión que otra cosa. Y bueno, y después en cuanto a los embargos de haberes, también en este primer punto, en este primer momento inicial, si es empleado, es un asalariado, digamos, que no es empleado público, le damos acá en este primer momento el embargo, que calculamos así como habíamos dicho, ¿no? Más o menos un 50% presupuestado para intereses y según el monto que ellos piden en la demanda, que normalmente coincide con el monto del pagaré. Y después, en ese oficio al empleador, y esto es para mí también una medida de resguardo, que lo pongo acá en este primer despacho inicial, pero en los juicios que tengo viejos, tramitados de antes, lo hago en cualquier momento, o cuando me piden un embargo, estamos pidiendo esta información extra al empleador, ¿no? Que nos informe, por ejemplo, el importe bruto de sus haberes, el importe neto de sus haberes, si se encuentra afectado a descuentos, a quitas, a retenciones, que en su caso nos detalle los montos, quiénes, la fecha, finalización, también el momento en que comenzó su relación laboral y otros datos como domicilio real, teléfono, mails, es decir, datos para poder comunicarse con, eventualmente con la persona que está siendo demandada, ejecutada. Y para mí esta información es muy relevante. ¿Saben por qué? No solamente para saber cuándo va a poder terminar de pagar la deuda, si va a poder pagarla de acuerdo a su situación salarial, esto vendría a ser su situación salarial, sino también para el momento posterior, cuando ya tenemos sentencia y cuando ya se hicieron varias liquidaciones, como para tener en cuenta cuál es la situación salarial del ejecutado y la cantidad de veces, digamos, que estaría devolviendo el capital para hacer esa revisión eventual de la sentencia. Es decir, que es un dato importante al momento posterior de la revisión también. Por eso, cada vez que piden embargo de haberes, nosotros pedimos esta información adicional y a veces, aunque no pidan embargo de haberes, también libramos este oficio cuando queremos hacer la revisión de la sentencia y no tenemos esta información. Bueno, esta es otra medida, miren, otra medida de resguardo, acá la estoy marcando, no sé si la ven. Le pedimos que cuando haya cuando haya fondos existentes en el expediente, le damos 10 días para que haga los pasos necesarios para hacer su extracción, bajo percibimiento de imputar nosotros los pagos vencidos, de hecho, ese plazo. Yo anteriormente lo que hacía era intimarlos cuando había fondos y no movían, digamos, intimarlos a que me digan qué van a hacer con esos fondos, si los van a disponer o no, y el apercibimiento era pasarlos a plazo fijo, porque vieron que también tenemos esa acordada de la Corte que nos obliga a que resguardemos los fondos que hay depositados. Pasarlo a plazo fijo y suspender el curso de los intereses. Pero con eso del curso de los intereses, la suspensión del curso de los intereses me está yendo bastante mal. No sé si ustedes han tenido oportunidad de hacer eso en algún proceso, pero bueno, por ahora las cámaras están siendo reticentes a esto de suspender el curso de los intereses, salvo en bueno, en este punto, justamente este fue el punto que ahora vi, hoy o ayer me volvió uno de cámara, un expediente, donde me revocó la parte que yo le suspendí los intereses. Yo lo que hago habitualmente, porque eso sí a mí me parece que es un abuso, es una práctica y que es un abuso de dejar el expediente mucho tiempo sin movimiento, sin nada de nada, ¿no? Entonces, algo que se había empezado a trabajar era, bueno, cuando el expediente esté archivado o esté paralizado, ahí se pueden suspender. Pero lo cierto es que cuando nosotros los paralizamos, al otro mes ya vienen a pedirlo sacar de paralizado y lo dejan otros 3, 4, 6, 8 meses sin movimiento. Están sin movimientos en el casillero, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también considero inactividad, porque es un tiempo que el expediente está sin ningún tipo de medidas, y bueno, y lo único que está pasando es que están corriendo los intereses.
Bueno, esa posición todavía no está siendo muy aceptada y lo que sí se acepta es si estuvo archivado o paralizado o en estos casos cuando hay fondos disponibles y el acreedor no los retira. Ahí sí, a partir de que ellos tienen la posibilidad de retirar el dinero, eso fue lo último, les digo que fue de ayer o de hoy que lo recibí, se pueden descontar o suspender el curso de los intereses, según la posición de la Cámara, ¿no? Yo sigo convencida de que todo el tiempo de inactividad debería tener algún tipo de sanción vinculado a esto de los intereses. No sé qué opinan ustedes, me gustaría que me opinen, capaz que estoy con eso exagerando, ¿no? Yo lo que había escuchado, no el tema de sanción, pero sí que cuando estaban en el proceso de pagar, que nosotros no lo aplicamos nunca, pero sé de algún colega que lo aplica, para poder suspender digamos, que siguen corriendo los intereses, nosotros por lo general hacemos al revés, le hacemos pagar primero los intereses y después viene el Claro. capital, bueno, hacia al revés. Ajá. Trata de juntar a las partes y les dice que lo primero que va, yo eso lo he escuchado, no me acuerdo si lo escuché de Rodrigo Bionda Sí, o Rodrigo Bionda lo hace, yo escuché que él lo hace, sí. él hace al revés, o sea, Sí. hace pagar el Él acuerda capital, eso, claro. él Eso es apela. muy bueno. Es muy bueno, Eh, nosotros todavía no lo hemos hecho, pero me parece que Es, es algo que podríamos. es una técnica muy buena, pero lo que pasa es que yo no creo que, al menos yo acá en La Plata todavía no lo probé, digamos, pero no creo que tengamos esa anuencia con las financieras. Claro, eso es Claro, porque es justamente la fuente de sus beneficios es que el que capital siempre sigan va a quedar corriendo, intacto, que ¿no? sigan corriendo. Y ni hablar de los préstamos UVA, no sé si los, si los tienen al tanto, pero eh, cuanto más pagan, más deben, es increíble, es increíble. Así que bueno, yo estoy trabajando en eso porque ahora tengo que sacar una sentencia, pero eso es un juicio de conocimiento, un juicio sumario y obviamente que es iniciado por el tomador del préstamo, ¿no? El tomador del préstamo contra el banco. Pero bueno, a partir de ahí es cuando uno empieza a estudiarlo un poquito mejor. Yo siempre había escuchado que pasa, pero no puedo entender, porque es como raro, como si uno está pagando, cada vez debe más de capital. ¿No? Eh, es evidente que todo el sistema, que todo el modelo ahí es perverso, ¿no? Nunca puedes llegar a hacer eso. Así que bueno, tuvimos que poner finalmente un experto en economía, no un contador no nos servía porque no nos podía dar la información ni cómo es esto que evoluciona el mercado y cómo es todo eso. Así que estamos ahí con esas pericias y con las explicaciones. Todavía no lo terminé de entender bien. Este es un caso de préstamo hipotecario, porque también depende de cuál es para qué era el préstamo, ¿no? Y hoy justamente yo estoy subrogando en el juzgado 23, pues justamente hasta hoy nada más, y bueno, proyectó uno de los auxiliares letrados del juzgado, ya me había comentado el que teníamos un préstamo UVA, pero préstamo personal, y bueno, ahí la dificultad que hay es cuando uno no tiene un valor de referencia. Por ejemplo, el del hipotecario o el que es de un vehículo, el valor de la cosa es la referencia para poder saber si hay o no abuso o es exagerado o hay que equilibrar las prestaciones, ¿no? Lo que te da quizás la referencia es el valor de la cosa, pero cuando es un préstamo personal que no hay cosa, ¿de dónde sacar la referencia? Bueno, ahí estuvo medio complicado poder hacer ese análisis, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones nos hacen estudiar mucho porque son cuestiones técnicas no tanto, o sea, lo jurídico lo podemos valorar, ¿no? Pero esto de cómo funciona el mercado, cómo son los intereses, fíjense que el artículo 770, creo que es del Código Civil y Comercial, a mí me rompe siempre la cabeza porque dice el costo del dinero en el mercado. ¿Y quién te dice cuál es el costo del dinero en el mercado? ¿Y cómo? Entonces tenés que empezar a preguntar, y bueno, es a un lado, a otro, es como difícil eso, ¿no? Y tiene que ver también con esto que decíamos de todas las variables económicas, como que cada vez tenemos que tener más conocimiento y más expertise en todo eso. Sí, en eso se pone un poco complejo, ¿no? Pero bueno, creo que si entre todos compartimos y estamos, me parece que estas reuniones tienen de eso bueno también, ¿no? Entre todos los que tenemos esta responsabilidad de saber, bueno, cómo se hizo acá, cómo se hizo allá, qué idea tiene uno. Nosotros también tenemos pertenezco yo a la red de jueces civiles de Rejugba,
que estamos siempre haciendo alguna actividad así de conversatorios y demás, pero además en el chat del WhatsApp todo el tiempo nos estamos consultando cosas, ¿no? Y eso también nos ayuda a ir pensándolo mejor y incluso a unificar algunos criterios en algunas cosas, que eso también está bueno para todos, ¿no? Porque una de las quejas más grandes es que cada uno hace lo que le parece y nunca se sabe bien para dónde vamos. Pero bueno, esto de imputar a capital es soñado, no creo que sea muy factible en muchos lugares, ¿no? Es la verdad un emprendimiento. Yo alguna vez hablé con Rodrigo y bueno, me explicó cómo lo hace y demás, pero es con audiencias, con todo un sistema, ¿no? Todo un mecanismo que él ya lo implementó y se logró. Yo creo que cuando es cara a cara, cuando uno puede hablarlo, cuando está por fuera el papel, lo escriturario, se pueden llegar a otro tipo de soluciones. Así que nosotros, las pocas veces que yo cité alguna audiencia para procesos ejecutivos, no tuve buenos resultados, ya sea porque no vienen o si vienen, vienen con el clásico, bueno, yo acá soy el acreedor y soy el que tengo todos los derechos, o sea, no dispuesto a negociar nada, ¿no? Así que... Una consulta, doctora, ¿puede ser? Sí, sí, por favor. Si nos puede ampliar, que habían preguntado del Juzgado de Paz de Chacabuco, cuando hay diferencia entre el monto consignado en pesos en el mutuo y en el pagaré, y también Bien. sobre la modificación de la tasa de interés en la sentencia y cómo, Bueno, ¿quieren que vayamos a la sentencia? Vamos a la sentencia directamente, ¿les parece? Sí. Gracias. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hay, a ver si quieren también les puedo compartir eso, a ver, primero lo voy a abrir. Nosotros lo que hacemos es, cuando hay diferencia entre lo que dice el pagaré y lo que dice el mutuo, lo que vale es el mutuo, porque ahí está la relación, que es lo que nos permite la Ley de Defensa del Consumidor y lo que nos permite Asociación ASIS de la Corte, es decir, la relación principal es el mutuo, el pagaré es la garantía, ¿sí? Entonces, tenemos que primero hacer ese análisis de si este mutuo se corresponde con este pagaré. A veces algunos están numerados y tienen el mismo número de pagaré, el mismo número de mutuo, otros no. Entonces ahí tenemos que ver, bueno, a ver si hay ciertas similitudes. Encajan, por ejemplo, si son de la misma fecha, tienen la firma de las dos partes. A mí me ha pasado una vez que me han traído el mutuo y el mutuo no tenía la firma de la parte, por ejemplo, y en ese caso tuve que rechazar la ejecución. O sea, llegué al final del camino y ahí cuando uno mira dice, ah, no, pero no tiene la firma. A ver, tenía la firma en una parte arriba y todo donde estaba toda la información, el deber de información del 36, ¿sí? La tasa efectiva anual, la tasa nominal, todo eso no tenía la firma, estaba abajo de la firma. Con lo cual podemos suponer que fue agregado después esa información, digamos. Entonces ahí, en ese caso yo rechacé la ejecución por inhabilidad de título al momento final del camino, digamos. Pero cuando está todo bien, está firmado, como la parte no viene, tenemos que tener por reconocida la firma, ¿no? Porque no, eso también es como algo débil, ¿no? Porque uno dice, bueno, como no vino, le queda reconocido por el silencio. Por eso les digo, son cosas que uno le sigue generando inquietud, es decir, todos serán firmados, digamos, serán préstamos efectivos. Si la persona, una cosa que a mí me tranquiliza, si la persona está siendo embargada y no viene a decir, mire, yo no tengo, o sea, evidentemente que sacó el préstamo, o sea, eso es lo que a mí como no sé cómo decirle, como un sensor, ¿no? Para decir, bueno, sí, evidentemente ha sacado el préstamo, pero bueno, lo que no sabe es que puede seguir pagándolo toda la vida si no se ponen ciertos topes, ¿no? Ciertos límites. Y para eso estamos ahora y para eso está la ley del consumidor, es decir, para poner esos límites. Entonces, vuelvo a esto, lo que el título ejecutivo es el mutuo. Entonces nosotros tenemos que sobre el mutuo saber o analizar cuál es el capital. Normalmente lo que solemos ver es, por ejemplo, no puedo ahora, no saqué ningún ejemplo con números, pero que el capital adeudado, supónganse, es 12.000 y tiene que pagar 12 cuotas de 1.000, ¿no? Con lo cual nosotros decimos, bueno, no, si va a pagar 12 cuotas de 1.000 y tiene pactado ya el interés, es porque dentro de esas cuotas ya está el interés. Entonces ahí lo que hay que hacer es el cálculo de cuánto es el capital verdaderamente prestado. A veces no está dicho y otras veces sí. Las veces que está dicho, bueno, es más fácil porque uno sabe que es ese el que está ahí.
y va a aplicar los intereses, es decir, el monto es del capital adeudado y los intereses a partir, los compensatorios como están pactados y los punitorios a partir de la mora. ¿Cuál es la forma que tenemos para los intereses? Bueno, justamente no decir estos intereses no valen, sino decir los pactados, pero con tal tope. ¿No? Es decir, los pactados con tal tope. Salvo que los pactados no cumplan con el 36. Es decir, no te digan, si quieren vamos a poner el 36. A ver si lo encuentro acá. Si me esperan un ratito. Se abren tantas cosas cuando uno toca algo. Voy a poner una sentencia de Cámara de Dolores que declara la inhabilidad porque no cumplió con el 36. De paso vemos lo que dice el 36. A ver si ahora estoy entendiendo más. ¿Ahora se ve esta? Sí. ¿Sí? No escucho a nadie. Bueno, en esta... Sí se ve. Sí, se Ahí ve. está. Fíjense que el 36, acá lo resalté con amarillo, es la descripción del bien o servicio, que en este caso es el monto del préstamo, debería estar el monto del precio contado, sería tanto el bien o servicio o precio contado, sería el monto del préstamo. Después, el monto financiado, que en este caso todos esos 3 puntos coincidirían, ¿no? Que es el monto del préstamo. La tasa de interés efectiva anual, el costo financiero total, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, los gastos seguros y adicionales si los hubiera. Entonces, lo que suele faltar es la tasa efectiva anual o el costo financiero total, que es donde se suma los intereses más todos los gastos y todo lo que cobre de adicional la financiera. Entonces, de acuerdo a la gravedad de que sea lo que falte, es si nosotros declaramos la nulidad de la cláusula o si declaramos la inhabilidad del título, ¿sí? Porque acá es donde más se encuentran los problemas. En este caso, bueno, la Cámara, este es un caso de la Cámara de Dolores donde declara la inhabilidad de título y porque dice que hay un deber calificado, eso es importante que lo puse en celeste, de información para los proveedores, que brinden sobre la financiación que hacen de los bienes que ellos prestan. En este caso, puntual, habían acompañado como documentación complementaria una factura. No tenían, digamos, el contrato originario o no lo quisieron presentar. Entonces, la Cámara dijo que esa factura no era suficiente y no cumplía con todos estos recaudos del artículo 36. Bueno, y ahora, a ver si puedo abrir el otro, porque estábamos hablando lo del monto, ¿no? Cómo sacamos la sentencia. Acá vamos, voy a sacar la última. Acá. ¿La estoy compartiendo? Ya no sé qué estoy haciendo, por eso, porque yo no lo veo en el... Sí. Sí. ¿Se ve? Bueno. Esta, por ejemplo, que también si les interesa solamente para que vean cómo trabajamos nosotros, este es el último modelo donde tenemos todo lo que ponemos en la sentencia. Acá tenemos cómo lo utilizamos, este es como para borrar después, ¿no? Pero cuando lo utilizamos, por ejemplo, es para título creado después de la sanción del Código Civil y Comercial, ¿no? Están aplicadas todas esas normas. Entonces, nosotros acá empezamos, bueno, la situación del demandado, que es que no vino a poner excepciones.
el pagaré de consumo y la interpretación armónica, ¿sí?, de la normativa, que vamos acá desarrollando todo, que el fiscal prestó su conformidad que era consumo, las normas del Código Civil y Comercial, el criterio hermenéutico, ¿sí?, que permite la tutela de los derechos constitucionales. El título, lo que significa el pagaré, ¿sí?, cómo se interpreta el pagaré con las normas de consumo, todo esto, todo este párrafo. El deber de información, en caso de duda, siempre tiene que ser más favorable al consumidor. Ese también es un criterio importante. Cuando hay duda, siempre es más favorable al consumidor. Y después, bueno, la relación de consumo. Y ahí empezamos a analizar la relación de consumo. Seguimos adelante. Y la entidad que tiene el deber de información. Y el artículo 36 se relaciona con esto, con el deber de información. Entonces, lo que siempre estamos merituando es ver si lo que se hizo, lo que está, cumplió de alguna manera con ese deber de información, si la persona estuvo más o menos en tema al momento en que firmó esa documentación. Doctora, una Igualmente, sí, consulta. sí. ¿Qué información le pide a AFIP para determinar la calidad de prestador de servicios, de bienes y servicios? Sí, no, lo hacemos de oficio, entramos a la página de AFIP, lo buscamos por el quit y ahí sale qué categoría es, qué tipo de servicios presta. Eso lo hacemos de oficio, no mandamos oficio a AFIP. Y el domicilio del consumidor, de oficio piden Sí. la prueba a la Cámara Electoral, Cámara Nacional Sí, Electoral. de oficio, porque también el juzgado, no sé si ustedes también deben tener, que se hace Sí, fácil, hay como una sí, sí, clave, qué sé yo, lo pedimos y lo y, adjuntamos al expediente. y Ya te lo ponemos todo contestan sí, rápido. Sí, 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 sí. rápido. Incluso Bárbaro. cuando, la verdad que también ahí tenemos que recurrir a una ficción, porque uno dice, bueno, pero realmente, ¿cuál es el domicilio? ¿Hasta dónde lo tenemos que hacer buscar hasta el fin del mundo? Y bueno, también es cierto que hay muchas personas que no actualizan su domicilio, ¿no? En la cámara. Y si no Bueno, logran llegar al domicilio el real, del ¿cómo registro. hacen? Por eso, si no logran, para mí el de la Cámara, o sea, el que informan de la Cámara Nacional Electoral, que es el domicilio que tienen registrados en el registro de las personas, es en el que tienen que hacer la notificación, digamos. Porque el Código Civil y Comercial, también el último, habla sobre el domicilio real y cuál es y la obligación que tenemos de informar los cambios de domicilio. Y Porque terminan si no, haciéndolo bajo responsabilidad en ese domicilio, y aunque no ahí sí, diga. terminan haciéndolo a lo último bajo responsabilidad, sí. Pero no, Gracias. no en todos los casos, se está buscando bastante, o sea, como se dan cuenta que eso me parece que es beneficioso para todos, porque los acreedores no tienen resistencia en eso, porque en definitiva, siempre que pasa el tiempo es a favor de ellos, ¿no? Así que siguen haciendo mandamientos. El tema es hasta dónde yo puedo seguir pidiendo que sigan haciendo mandamientos frustrados, ¿no? Entonces ahí llega un momento que uno dice, bueno, sí, Se puede desde mi portal, por el sí, convenio que hizo la Corte con el registro, con el RENAPER, sí, la constancia en la causa, se puede consultar el último domicilio que sí, tiene es el cierto. registro. Eso lo estábamos Y es haciendo perfecto. últimamente. Sí, sí. Sí, por suerte cada vez tenemos más herramientas que nos permiten hacerlo más rápido, pero ustedes se imaginan antes cuando te decían, quiero para saber el domicilio, un oficio acá, y en esos oficios se iba 1 año y medio, entre que lo libraban, volvía y contestaban. O sea que era tremendo. Ahora como que tenemos en eso mucho más agilidad, ¿no? No sé qué les estaba mostrando acá del modelo. La tutela, eso ya lo pasamos. Esta es la sentencia que ahora les voy a decir dónde está lo de la tasa. Es larga porque acá tenemos todas las opciones. En esta decidimos dejar todas las opciones. Intereses. Yo dejo a salvo mi criterio con los intereses porque ahora decidí adaptarme a lo que dice la Cámara. Acá tiene que estar. Doctora, a través de Justicia de Paz, ¿nos puede mandar Sí. algunos de estos modelos tan Sí, interesantes sí. y Le completos? vamos a mandar todo. Ustedes después hagan lo que quieran. Pueden adaptarlo. Esperen a ver si encuentro acá lo del monto. No, lo dijimos más arriba. Esperen.
le vamos diciendo a cada cosa que piden en los escritos. ¿Vieron? Algunos piden capitalización y no está pactada la capitalización. Entonces yo a esa capitalización no se la doy. Yo en realidad mi criterio sobre capitalización de intereses cuando es consumo es que ese pacto de capitalización es nulo. Vieron que la regla del artículo es la del 770, es que las deudas no se capitalizan, no se deben intereses de los intereses, salvo, y ahí están las excepciones, ¿sí? Hay 4 excepciones, creo. Una es cuando se han pactado, ¿no? Es decir, cuando se ha pactado la capitalización. Yo lo decía también esto con el Código Civil, que también decía eso, es decir, no se deben intereses de los intereses, salvo tal y tal, ¿no? Entonces, como no hay autonomía de la voluntad, no hay una verdadera relación de igualdad, no es que pactan libremente la capitalización, ¿no? La capitalización es impuesta por una de las partes, por eso mi criterio es que son nulos, pero como eso siempre me lo están revocando y revocando, digo, bueno, me voy a adaptar a lo que dice la Cámara y dejo a salvo mi criterio. Eso es lo que ustedes estaban viendo ahí. Pero quiero encontrar dónde... acá está, todo lo que está con celestito es lo del capital. El capital efectivamente adeudado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que nos dictamina el fiscal, el capital reclamado en el escrito de inicio no coincide con el que surge de la documentación a financiar, normalmente, como les decía, algunos dicen el capital es tal o el monto prestado es tal y las cuotas son tales, y ahí donde uno ve que un caso era, por ejemplo, 5.000 y el préstamo era total con las cuotas 14.000 y pico. O sea que fíjense, ya incluyendo el capital, ¿cómo es? Pactado del capital, ay, ¿cómo se llama? Los intereses compensatorios, la deuda ya iba casi 2 veces, ¿no? 14.000, de 5.000 a 14.000 y pico se cobraban 2 veces 3 la deuda, con los compensatorios nada más, y eso son cuotas, que uno dice, bueno, en 12 cuotas pareciera que no es tanto, pero para la persona que no tiene o que no puede pagar es muchísimo. Entonces acá lo que decimos que se desprende que el sistema que adoptaron, que es lo que normalmente vemos, es el de amortización de capital y cancelación de intereses directos, que es esto que les digo, que suman al capital, hacen el cálculo de los intereses, hacen todo un globo y ahí lo dividen por cantidad de cuotas. Ese es el sistema. Entonces ahí lo que hacemos es insertamos todo, es decir, la cantidad de cuotas adeudadas del plan, el monto del préstamo que surge del mutuo, y la diferencia que hay entre el pagaré y el capital puro original. Cuestión que con todo esto desbroce que hago yo, que hay en la documentación, lo que decimos es que se manda a llevar adelante por el monto originario de capital y a ese monto se le aplican los intereses, los compensatorios y los punitorios que van a ser morigerados, es decir, los pactados en tanto y en cuanto no superen tal cosa, ¿sí? Ese es el mecanismo, digamos. Esto está todo en celestito de las variables que entonces vieron que entonces considero que la pretensión del actor debe prosperar por el monto del capital puro efectivamente adeudado, y ahí le ponemos el monto con más los intereses compensatorios y punitorios, lo que deberán calcularse conforme lo que, bueno, decimos más abajo, y ahí está todo lo que decíamos de lo que yo les comentaba de los intereses, ¿no? Si es la capitalización pactada o es la que piden la demanda, ahí ponemos cuál es la que hay que borrar. Y si quieren les comento qué es lo que yo, al final voy a los intereses, que yo adopté el criterio de una de las cámaras, que no sé si ahora ya están todas iguales, porque una cámara decía, por ejemplo, tasa activa. No sé ustedes cómo están con sus cámaras o con lo que aplican ustedes, ¿no? Tasa activa. Y hay otras que es 1,5 veces la tasa activa. Por suerte, porque antes era muchísimo más, es decir, con el paso de los años, del 2011 hasta ahora, antes le admitían un montón de interés, capitalización y demás, y ahora están tasa activa o 1,5 veces la tasa activa. Lo que pasa es que quienes le dan tasa activa le dan capitalización. Los que le dan 1,5 veces tasa activa, no dicen que no le dan capitalización, pero le dice que no puede sumar ese monto, sumado todo, incluso la capitalización, que es lo mismo. Yo primero no entendía, leí 200 veces el fallo, hicimos los cálculos y ahí nos dimos cuenta que en definitiva es que no va la capitalización, o sea, que nunca puede superar 1,5 veces la tasa activa, con o sin capitalización, ¿entienden? Entonces, como que eso
es menos gravoso que la capitalización. Siempre lo que aumenta muchísimo, muchísimo la deuda es la capitalización, que es ese sistema que nosotros denominamos de interés compuesto, ¿sí? Tasa de interés compuesto. Yo tuve que también hacerme entender un poco cómo las denominan. La de capitalización simple es esta que hicimos los cálculos de la cuota que se suma todo y se divide, que no suma al capital cada vez. La de la capitalización compuesta es que cada mes, ¿sí?, se suma el interés y ese es el capital y se vuelve a sumar y así. Con lo cual, los casos que yo tengo, por ejemplo, de sentencias viejas, con ese modelo de capitalización, todo lo que se debe siempre es capital y todo lo que se llevan siempre es capital, pero como siempre está capitalizando, siempre debe más y más. Esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Y Doctora, entonces, sí. una consulta. La tasa activa, que hay más de una, ¿ustedes aclaran cuál tasa activa, si de Sí, descuento sí, u sí. otras operaciones? Acá ya les digo cuál es, está muy, muy específica. Sí, el tema es cuando las tasas, también tenemos casos viejos donde las tasas que estuvieron pactadas ya desaparecieron y no están más. O sea, fíjense de cuánto. Acá lo tenemos. Está la fecha de la creación. Yo esto lo tengo que repasar porque fue lo último que adaptamos de acuerdo al criterio que dijimos, bueno, vamos a tomar este. Siempre haciendo cálculos para ver que nos parece menos gravoso, ¿no? Vieron que ponemos así, los compensatorios y puntorios convenidos y que acá se reconocen con su capitalización semestral en tanto la incidencia de ese cómputo, ¿sí?, de ese conjunto, intereses más capitalización semestral, no supere 1,5 veces la tasa, 1,5 veces, a ver, que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, son operaciones de descuento a 30 días en los distintos periodos de aplicación. Esa es la tasa activa. Que si bien es alta, es menos que aceptar tasa activa con capitalización. Yo esta parte que les puse ahí en su conjunto, yo no lo entendía, primero viene, y creo que la cámara lo dice con otras, tratamos de ponerlo que sea claro para el momento. ¿Por qué es importante esto? Porque después tenemos que hacer control de las liquidaciones, ¿no? Que ese es el otro momento importante, y las medidas de resguardo. En esas medidas de resguardo, entonces teníamos que hablar de cómo hacemos la notificación, de qué límites ponemos a los embargos. Nosotros ponemos ese 20% y a veces, si lo que nos informa el empleador es que la persona está muy comprometida en su salario, reducimos el monto del embargo a menos del 20%. Cuando es empleado público, no voy terminando ningún tema, pero cuando es empleado público no damos el embargo ejecutivo, es decir, antes de la sentencia, pero sí estamos dando el embargo ejecutorio, el que es después de la sentencia, si cumplió con el artículo 36, digamos. Si el artículo 36 está cumplido, le damos el ejecutorio. Hay algunas cámaras que incluso ya no dan tampoco el ejecutorio, pero también analizando nosotros con las chicas de mi equipo, vimos que si la persona queda deudora eternamente, después no puede sacar créditos en ningún lado, está en el veraz, está en un montón de registros, se ve imposibilitada. Entonces por ahí le es menos gravoso ir pagando con las cuotas del embargo del haber que quedarse en esa situación de moroso porque no se le puede cobrar de ninguna manera. Y además la deuda siempre sigue sumando, y una vez tuvimos, digamos, la mala suerte, pensando en que esto iba a ser mejor, que la persona estaba inhibida y después resulta que recibió un bien, no sé si por sucesión o qué cosa, y no pudo disponerla, tuvieron que vender ese bien para pagar una deuda que era por estos juicios ejecutivos que eran en su momento de poco monto y con el paso del tiempo fue una barbaridad, ¿sí? Entonces, puede llegar a ser más gravoso no dar el embargo de haberes ejecutorio. Eso fue mi conclusión después de ver qué pasaba en algunos casos, ¿no? Bien, esta es la sentencia, entonces vamos diciendo ahí, desestimamos la desvalorización monetaria que siempre lo piden. También ustedes van a ver más arriba, todos los impuestos, sellos, ingresos brutos, AFIP, todo eso lo rechazamos, le vamos diciendo por qué, cada uno de esos conceptos. Bueno, y la importancia del artículo 36, lo muy importante es la tasa efectiva anual, que es la tasa verdadera o real que se dice, ¿no? Porque la tasa nominal, por ejemplo, ellos dicen el 36% mensual con capitalización, pero no significa que van a pagar
no, 36% anual con capitalización. Pero eso no significa que al final del camino, o sea, de los 12 meses, van a pagar el 36%, sino que van a pagar siempre más, porque ese cálculo se hace mes a mes y se capitaliza. Entonces, en la tasa efectiva anual tienen que decir cuánto es lo que efectivamente van a pagar en el lapso de ese año, que no va a ser el 36, va a ser el 40, el 50, depende cómo se vaya haciendo esa capitalización, ¿no? Y el monto del contrato. Yo había hecho un ejemplo, por ejemplo, con 1.000 pesos a 36% anual, al final del camino, ¿cierto? Haciendo toda la capitalización mes a mes, se llega a un 41,52% anual, siendo que es 1.000 pesos, ¿no? Cuanto más grande es el capital, más grande es la acumulación de interés, o sea, el porcentaje de interés. Por eso la tasa efectiva anual es determinante, tiene que estar en el contrato, es algo, ¿sí?, que puede dar lugar a la nulidad de la cláusula, o si esto se suma a otras irregularidades que se denomina fraude a la ley, es fraude a la ley de defensa del consumidor, da lugar para la inhabilidad de título. Lo que tiene la ley de defensa del consumidor también, que en el tema de los intereses, que cuando vemos, ¿no?, que la cláusula es nula, que hay varias cuestiones vinculadas solamente a los intereses, que vieron supletoriamente la tasa de interés, que es la tasa pasiva del Banco Nación, una tasa específica pero pasiva del Banco Nación, para el caso que consideremos que la cláusula es nula. Yo lo he aplicado también alguna vez y me parece que alguna me fue confirmada y alguna no, porque también depende de las cámaras que consideran que es una violación a ese artículo, si la cláusula es nula y si es necesario recurrir o no a esa supletoriedad, ¿no? Bueno. Voy a cerrar por ahora y no sé, ¿con qué quieren seguir? ¿Podemos ver algo de revisión? ¿Podemos ver un caso de capitalización? ¿Cómo es el sistema? ¿Quieren hacer preguntas? Estoy a su disposición. Voy a buscar, a ver. Doctora, así pasando en Sí. limpio, si le falta alguna información sobre la tasa, pero está la tasa efectiva anual, ¿no sería Sí, nula y no habría que aplicar supletoriamente la tasa pasiva? claro, no. Si está la información, la tasa efectiva anual es una de las importantes. El costo financiero total también, porque Sí. ahí está todo cuánto va a pagar al final si ahí es donde uno, o sea, el consumidor, Ujú. entre comillas digo, porque no sé si que aunque esté toda esa información se da cuenta realmente, porque es tan complejo esto de los cálculos, que habría que ver, ¿no? De acuerdo al nivel de educación, de instrucción que tienen las personas, que si aún esté escrito eso, realmente lo están entendiendo, ¿no? Eso también es un tema que tiene que ver con el acceso a la justicia. Pero bueno, la ley no nos pide eso, que nos estemos seguros que la persona lo entendió, sino que estuvo a su disposición la información necesaria. Gracias. A ver si puedo. Me dificulta esto de compartir la pantalla. Les quería mostrar un caso de revisión. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? Bueno, estoy tratando de compartir. Acá está. A ver ahora qué es lo que tengo abierto. Acá. ¿A ver, lo están viendo? Es sobre la capitalización. Sí, se ve, doctora. Bueno, fíjense, es un caso de capitalización, la demanda del año 2005, la sentencia es de octubre del 2009, modificado por la Cámara en el 2010. El capital era 397 pesos, los intereses, tasa activa Banco Nación, capitalizados mensualmente, y la mora, miren desde cuándo, julio de 1996.
hasta su efectivo pago. Este también es uno de los problemas, digamos, que no lo hablamos, pero se los dejo como una inquietud, que muchas veces los títulos que traen o que traían a ejecución estaban prescriptos. La obligación cambiaria estaba prescripta, está prescripta. Si usted, bueno, no sé si usted tiene muchos juicios más viejos, digamos, pero la mayoría está prescripta. Pero como el ejecutado no se presenta, ¿sí?, y el juez no puede declarar de oficio la prescripción, nos encontramos con estos casos. Fíjense que era del año 1996 y la demanda la inició en el 2005. Creo que son 3 años el plazo de prescripción de la acción cambiaria. Así que bueno, más que nada esto se los hago notar para que vean los tiempos, ¿no? Los plazos, de cómo esto se fue dando, cómo se estuvo manejando hasta ahora. Por eso la importancia de poder poner estos topes, estas formas, aplicando esta ley que realmente es moralizadora del proceso ejecutivo, ¿no? Entonces, esta deuda, fíjense, la primera liquidación la hicieron en el año 2011. Acá yo ya estaba como jueza en este año. 41.593 pesos. Se ordena hacer una nueva liquidación. Ahí yo ya apliqué el criterio sin hacer, digamos, todo lo que estamos haciendo ahora, pero ya estaba un criterio por el voto del doctor de Lázari. Ahora no me voy a acordar la carátula del caso, donde lo que se dijo fue, él quedó en minoría igualmente, que bueno, que los métodos de capitalización eran métodos de crecimiento exponencial de las deudas y que se debían aplicar con sumo cuidado, y que si incluso los jueces advertían que había una distorsión muy grande entre lo que se debía originariamente y lo que se debía al momento de la liquidación, se podían cortar la capitalización. Bueno, yo utilicé ese mecanismo durante bastante tiempo porque yo me horrorizaba cuando veía las deudas, y por mucho tiempo todo eso me revocaba la Cámara. Así que por eso para mí la importancia del caso Di Mattía, de que les mencioné al comienzo, que admite esto, que ya lo hace la Corte en mayoría, ¿no? Ya es una decisión. Bueno, y fíjense que para diciembre del 2011 esa la rechazamos. En abril del 2013 la aprobamos por 59.880, porque la Cámara acá me rechazó, me revocó eso que yo había dicho. Y en septiembre del 2017, una nueva liquidación, habiéndose cobrado cuotas, esto con dinero cobrado, la deuda ya era de 89.000 pesos. La última liquidación de agosto del 2018, miren cuánto daba, 122.000. Entonces, por la jurisprudencia del caso Di Matías, ¿no? Y sí, que también hay una decisión de la Corte de Nación que yo se los tengo anotado acá, y creo que lo tengo entre el material que se les puedo mandar, se procede a hacer la revisión de nuevo en los términos del artículo 171 del Código Civil, porque bueno, este caso es del Código Civil, no se aplica el Código Civil y Comercial. Como no sabíamos cómo hacer esa revisión, ¿no? Entonces lo habíamos pasado a la asesoría pericial. Esa es otra medida, no sé si ustedes tienen esa posibilidad. Nosotros, cuando las deudas con las liquidaciones son muy complejas, esta era una súper compleja con capitalización y no me acuerdo qué tipo de interés, lo pasamos a la asesoría pericial, y ellos a título de colaboración nos hacen las liquidaciones o nos controlan las liquidaciones que nosotros le pedimos, digamos. Pero en ese caso no me acuerdo qué había pasado, que no nos resultó eficaz, porque en la asesoría me parece que lo que hacían era, no hacían el cálculo según la sentencia, porque esto tenía sentencia de Cámara según la sentencia de Cámara. Y lo mandamos un par de veces, y como eso o no nos entendimos, no sabemos qué pasó, la liquidación no se correspondía con la sentencia que estaba firme, digamos. Entonces lo que hicimos fue recurrir al valor del ius como una unidad de medida para comparar nada más, ¿no? Entonces fíjense que la deuda original, que dijimos que era del año 96, equivalía a 12.4 ius. Y en la liquidación de abril del 2019 a 45,79 ius. Así que ahí pudimos comparar al menos cuántas veces, ¿sí?,
se estaría cobrando el capital inicial. Obviamente que todas estas liquidaciones en el medio tenían pagos parciales, es decir, habían retirado dinero. O sea que esto es sin considerar los montos que ya se habían cobrado. O sea que seguramente que se iban a cobrar mucho más veces que estas 45 veces. Así que bueno, acá qué otro cálculo pusimos. Bueno, como esto es más que nada para demostrarles cómo continúa creciendo siempre que hay capitalización. Esto es lo que a mí, bueno, lo que a mí me ha movido y por eso les digo con tanta seguridad que, digamos, el mecanismo que más genera complicación es el mecanismo de la capitalización. Ahora también lo que vimos es que con la capitalización semestral que está en el Código Civil y Comercial, eso es mucho menos, digamos, el efecto al no ser mensual es mucho menos, pero bueno, tiene su efecto cuando la tasa es muy alta. Cuando las tasas son altas y son capitalizables, aunque sean semestralmente, generan un crecimiento también bastante importante de la deuda, ¿no? Y acá yo les dejé un caso que también el monto de condena más tasa activa Banco Nación, más el 50% como punitorios, sin capitalización. Este caso, a ver, no sé si es el mismo que les estaba mostrando acá. Ah, bueno, en este caso, la Cámara Segunda dijo todo esto, ¿no? Que fuera de la cosa juzgada no puede constituirse en un obstáculo definitivo que haga prevalecer un despropósito en el contenido de la sentencia definitiva. El juez debe actuar de oficio para prevenir estas conductas antifuncionales y no se advierte impedimento alguno para que sea revisada al momento de examinar la liquidación. Lo que no tengo acá anotado de qué fecha es esta decisión de la Cámara, si es posterior a Di Mattía o no. Listo. Muchas gracias, Aisha. Bueno, voy a dejar de compartir esta. No sé si dejé de compartir. ¿Dejé de compartir? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, no sé si quieren que sigamos con algún otro tema, si les quedó un poco claro el tema esto de la... Sí. Doctora, ¿qué tal? Le hago una pregunta. Sí. ¿Qué ocurre con, no sé si les pasa, con las regulaciones de honorarios que se van haciendo a medida que se van haciendo nuevas liquidaciones y se van regulando honorarios, que después se confunde lo que debe el consumidor con los honorarios también, y eso genera más capital? Nos pasa a nosotros que confunden el capital, por un lado de los honorarios y por otro lado del capital inicial de la primer deuda. Bueno, esos son todos... Sí, son temas que uno tiene que ir como organizando. Fíjense que en esa sentencia, y no sé si en alguno de nosotros cuando hacemos la sentencia, además le decimos las pautas de la liquidación, es decir, cómo tiene que hacer la liquidación, no de cualquier manera, sino de esta, ¿no? Cosa que nosotros lo podamos controlar, porque vieron que cada uno hace como le parece y uno dice, pero ¿esto cómo? Entonces, eso por un lado, y también son medidas de resguardo, de las que yo les decía antes, que eso también me lo apelaron, me dijeron que no podía, de todo, y hasta finalmente que salió, o sea, después de un montón de cosas, sí, bueno, sí, le podemos decir cómo tienen que presentar la liquidación. Entonces ya ahí tenemos un primer punto donde nosotros podemos hacer ese control de qué es capital, qué es interés y qué es honorario. Y además regulamos solamente cuando hace la primer liquidación, ahí regulamos, y después al final del camino cuando ya se va a cobrar el total, en la última. No hacemos liquidaciones parciales chiquitas, esas acrecidas y no sé qué miércoles más, que antes se hacía siempre en mi juzgado y ahora lo hacemos en 2 momentos nada más. A nosotros nos pasa eso, que van haciendo liquidaciones con honorarios, No, porque vos y lo fíjate van poniendo que el capital. no pueden el hacerlo. Primero que eso está mal, hay que principal. rechazárselo, claro. Ahora ¿no? se lo rechazamos y en este momento tenemos un montón de juicios apelados. Un montón que, Claro. bueno, vamos a ver qué nos pasa con todo esto, de que hemos aplicado, del interés de que sea primero, que vaya al capital y después al interés. Hicimos uno de esos que está apelado, vamos a ver qué nos dice la Cámara.
como que hicimos una imputación legal, porque no podía ser hacía un montón de tiempo, como en este caso, que la ejecutada no se presentó y se venían cada vez la deuda mayor, se generaba una deuda cada vez mayor con intereses, con sus honorarios, y todo eso formaba una sola deuda. Solo No iba a globo, claro, terminar uno más, solo. un globo que no Claro. iba a terminar más. Sí, yo creo que nosotros podríamos hacer esas imputaciones, pero bueno, no, a ver, va a pasar como todo, va a haber mucha resistencia hasta que en algún momento, o sea, no hay que aflojar, digamos, esa es también mi moraleja, pero llega un momento que uno dice, bueno, ya, ¿no? Es como mucho, pero si uno empieza a decir, a adaptarse y no hacer nada, como que la Cámara después no tiene posibilidad de seguir diciendo cosas y le siguen llegando, porque antes a ellos no les llegaba ningún ejecutivo, nada, nada, nada. ¿Por qué? Seguía así, la vía esta de que nosotros teníamos como la hacienda donde cuidábamos el ganado, ¿no? Porque esa reproducción de capital era más que tener una hacienda de no sé cuánto. Y Sí. cuando se empezó a aplicar la ley de consumidor, que empezaron ellos a apelar porque no les gustaba, ahí es donde las cámaras empezaron a ver que cuánto era, que qué volumen, que, ¿no? Sí, ahí se empezó a visibilizar a otro nivel qué es lo que pasaba con estos casos. Pero no, nosotros hacemos eso, que les regulamos en esos dos momentos. Cuando la liquidación no está como tiene que ser, no se la aprobamos. Incluso hacemos de oficio las liquidaciones cuando vemos que la embarran o la complican. Hasta le decimos de dónde tienen que sacar el cálculo de los intereses, que creo que de la página de la Corte le decimos. Sí. Entonces, como que todo eso es más ordenador, va ordenando y nosotros es más fácil para nosotros hacer el control. Y en el caso de imputación, que es cuando hay fondos disponibles, que también me pasa mucho, o me pasaba, ahora ya no, que había fondos disponibles, pero ellos en vez de pedir los fondos seguían haciendo nuevas liquidaciones o seguían haciendo otras cosas, pero menos disponer de los fondos. Claro, porque disponen de los fondos, pero en este caso que nos pasa a nosotros, disponen del fondo, pero para sus honorarios primero, después un poquito de capital y un poquito de interés. Claro. Entonces, por eso como que la ordenamos en ese tema. Exacto. Pero cuando pide honorarios, porque hay capital depositado en el banco, ¿usted le dice que no a esa regulación de honorario parcial por todas estas pequeñas? No, claro, yo se lo regulo una vez y le hago, porque la primera liquidación tiene que cobrar los honorarios, Sí. ¿no? Tiene que cobrar los honorarios y empezar a llevarse intereses, porque ese es el orden, intereses y después capital. Gastos, intereses, capital. Em, eh, Después yo no le hago más regulaciones por si hace otra liquidación, supongamos. No le hago otra regulación de honorarios. Porque además ellos suelen hacer liquidaciones y liquidaciones y capaz que no tienen monto, no tienen más de dónde cobrarse, pero siguen haciendo, entonces cada vez que hacen una regulación, otros honorarios y así, de cosas que no, ¿entendés? Es como que es irreal porque no hay dinero. O sea, Sí. también pasa que no hay dinero y siguen haciendo nuevas liquidaciones. Si uno le hace regulación en cada liquidación, está haciendo sobre algo que no es real, que no se va a cobrar todavía. Entonces, me piden las liquidaciones, yo le digo que no es el momento oportuno, que ahora no me acuerdo bien cómo tenemos armadito, pero que el proceso ejecutivo es en tal momento y en tal otro, y le aplicamos eso. Que no sé si lo sacamos de alguna ley de honorarios comentada o si de alguna jurisprudencia, pero está ese criterio. Doctora, Sí. ¿está bien rechazar una liquidación si no hay fondos? O sea, si no hay embargo, ¿estaría bien rechazarla por prematura esa liquidación? Porque Y muchas veces sí, liquidan y no hay dinero disponible. si no hay dinero, sí, porque no tiene razón de ser, digamos. Sí, o sea, yo he aprobado liquidaciones al solo efecto de trabar embargos, provisoriamente y al solo efecto de trabar embargos. Eso sí, pues si no, no tiene con qué número hacer el embargo, digamos. Sí, es mejor que andar presupuestando por ahí que hagan liquidación y es un Claro. número más certero. Bien. Sí, sí, sí. Permiso. Otra consulta. Sí. Una acotación a eso. Eh, Si la rechazas, generás agravio y te pueden apelar y te le habilitas la vía recursiva. Si la Sí. diferís, decís, como no es el momento procesal oportuno, no generás agravio, puedes rechazar la apelación. Claro, sí, Bien. cierto eso. Y la Bien. diferís por el 557, porque si no hay dinero todavía depositado, no tenés por qué todavía empezar a hacer la liquidación, bueno, tenés de dónde sacar fondos. Exacto. Exactamente. Sí, sí. Le Yo hago le digo, otra consulta. sí, sí. ¿Quién le va a hablar? ¿Hernán? Respecto
a la integración de la documental. Yo vi que algunos juzgados, el Departamento Judicial Mar del Plata, citan al deudor a reconocer firma, como una preparación de vía respecto a esa documental, al mutuo. ¿Qué opinión Sí. tiene al respecto? Bueno, yo lo hice al principio, yo probé de todo porque no sabía. Bueno, no vienen, no tenés cómo ubicarlos, es como, empezás como a dilatar todo, porque tenés que liberar una cédula, buscarlo, encontrarlo, y no vienen y lo está esperando, y entonces como que entonces dije, bueno, ¿cuál es el norte? Y evitar pérdidas de tiempo. Porque después esa persona es embargada y no dicen, es lo que comentaba hoy con Marisa, no viene a decir, che, ¿por qué me embargaron? Yo no debo nada, yo no tengo este caso, de lo que fuera, ¿no? No se vienen a quejar porque el embargo. Con lo cual yo doy por hecho de que ellos tomaron el préstamo, ¿no? Pero bueno, siempre es como delicado eso, pues si no tenemos que hasta pensar que las financieras inventan los títulos, no sé, ¿no? Ya es como demasiado pensar eso, pero técnicamente, si lo sumarizábamos, teníamos que pedir, o si preparábamos la vía, que eso lo hice, no sumarizado, sino preparar la vía, no venían nunca, no venían. Lo que sí podemos hacer es, si queremos, para alguna seguridad, es cotejar un poco esa firma con alguna otra. A veces tienen la fotocopia del documento, del demandado a veces está, pero bueno, es como mucho, esa tarea es como mucha. Y lo cierto es que no van a venir a reconocer, y no sé si le queda tácitamente reconocida, ¿no? No me acuerdo cómo dice la preparación de vía. Si están citados de forma positiva y no vienen, queda tácitamente, ¿no? Sí, quedan Una reconocidas. consulta, doctora. Sí. Volviendo un poco al tema de la pérdida de tiempo y al tema del domicilio y la correcta traba de la litis. Sí. Nosotros tenemos muchas situaciones en donde el deudor se va mudando y los sucesivos jueces se van inhibiendo o declarando incompetentes debido a que, de acuerdo a distintos informes, el domicilio o del informe del oficial notificador surge que el domicilio no es más ahí. ¿En qué momento? O sea, yo tengo la sensación de que en el momento exacto para inhibirse o declararse incompetente es una vez que el mandamiento llega y que se tiene el informe del oficial notificador diciendo que no vive. Si dice que no vive, yo creo que no se lo puede hacer lugar al pedido del acreedor notificándolo bajo la responsabilidad y el juez asumir esa competencia siendo que no vive ahí el consumidor. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, ese es uno de los temas para mí más delicados, porque incluso alguna cámara me lo dijo a mí, es decir, el acreedor tiene que andar recorriendo todo el país porque esta persona se muda, pero además lo decían como hasta peyorativamente, ¿no? Se muda por todo. Este, y entonces, bueno, ahí hay que pensar un poco en quiénes son las personas que toman estos préstamos, que muchas veces son inquilinos, no son propietarios, están un día en la casa de un familiar, otro día están en otro lugar. Yo creo que sí lo que hay que hacer es en algún momento decir, bueno, si hay múltiples, o no se sabe realmente bien cuál es su domicilio, ¿no? Cortar en algún momento y a que alguno de los jueces diga, bueno, ya se buscó suficiente y dar la posibilidad de hacer la notificación bajo responsabilidad en alguno de esos domicilios, ¿no? Porque si no, tampoco se corta ahí a ver, yo lo que he hecho en esos casos, por ejemplo, fue buscar al empleador, decir, bueno, a ver, ¿hay alguna posibilidad y llamar por teléfono, hacer todo ese trabajo que es investigativo, y por ahí conseguíamos el teléfono de la persona ejecutada. Y ahí le informábamos desde el juzgado, mire, tiene un juicio así, así, necesitamos notificarla, que nos diga el domicilio. Pero bueno, ese es un caso, no sé si uno lo puede hacer en todos los casos. ¿Es una labor que le corresponde al juzgado o le corresponde al acreedor determinar dónde vive? Porque él asume el riesgo de dar un préstamo. Al acreedor, le corresponde al acreedor, pero nosotros, en el caso que, por ejemplo, esta persona que no la podíamos notificar, pero estaba embargada y había un montón de dinero en la cuenta, y no podíamos llegar a la sentencia, no le podíamos dar el pago al acreedor, entonces hicimos todo eso, digamos, para poder librarle el mandamiento al domicilio donde vive. Es complejo, digamos, ¿no? Depende qué es lo que hacia dónde esté pensando uno, ¿no? En este caso era muchísimo dinero, capaz que ya no sé si hasta le tuvimos que devolver fondos,
Así que imagínate, después que sacamos la sentencia y se hizo la liquidación y le tuvimos que devolver. Y el tema es porque también sobraba. ordenar el embargo antes de que esté notificado también, si es sobre los saberes, es como riesgoso también, ¿no? Y lo que pasa es que es una de las potestades, digamos, el juicio ejecutivo te permite el embargo preventivo. Eso Sí, es lo que sí, pasa, tal te lo cual. permite. Sí, 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 Pero sí, sí. bueno, también es bueno, que es lo que yo pensaba yo en mi momento decía, no, el embargo, no. Después dije, no, bueno, es bueno porque ya tenemos dinero que se está guardando ahí y nosotros, ¿sabes qué hacemos ahora? Sí o sí lo pasamos a plazo fijo. Mientras está en ejecutivo, pasamos a plazo fijo los montos para que no se desvalorice tanto. En un juicio hasta tuve la suerte de hacer una caja en dólares y ahora ya no se puede más. Y bueno, con eso tuvo suerte de pagar bastante de lo que debía, que era un préstamo, era un pagaré, pero en realidad era por la compra de un auto. ¿Vieron esos cuando compraban autos usados, digamos, pero que son montos Además, grandes? con ese embargo preventivo sobre los saberes, cuando no está todavía trabada la litis, es una forma también de anoticiarlo de la existencia del juicio. Exacto, sí, sí. Y por eso para mí juega un rol muy importante el empleador. Les digo, este oficio que yo les mando, que a veces tengo buena información, o bueno, hasta llamar si ha llegado el caso, ¿no? Pero sí, es una tarea muy grande para nosotros, digamos, con todo lo que tenemos, pero bueno, vamos viendo el caso a caso. Cuando alguna cosa nos llama la atención, tratamos de ir por esa vía. Pero bueno, yo he tenido así un caso donde pensaba, bueno, ¿cuál es el último domicilio? Porque decían, nuestro domicilio está acá, no está allá, y van con muchas incompetencias. Es como que realmente también pierde un poco, se vuelve como irrazonable. En algún momento tenemos que decir, bueno, acá, y hacer alguna notificación, mal que me pese a mí, bajo responsabilidad, y bueno, y ya ahí asume el acreedor, ¿no? Lo que sí es cierto es que siempre o sea, lo que a ellos los determina es esto del empleador, para poder, y ahí uno, bueno, si tiene dudas o qué sé yo, poder preguntar. Por eso yo, este oficio que les digo como una medida de resguardo, lo libro siempre al empleador y lo obligo al acreedor a que lo diligencie en un plazo razonable. Incluso el de haberes, el embargo, porque vieron que a veces uno le ordena el embargo de haberes, a mí me ha pasado y están un año y no liberaron el oficio. Todo ese tiempo, ese año, también se juega siempre, ¿no? En contra del deudor, del consumidor. Entonces, también le pongo plazos para que me presenten los oficios y los diligencien, porque también pasaba que se los llevaban y decían, lo perdí, pasaba un año, no, no lo diligencié porque lo perdí, nuevo oficio. Entonces, todo eso, si uno va sumando, son años y años, por eso un ejecutivo de 20 años. ¿Y Todo eso bajo yo lo... apercibimiento de qué, doctora, se lo puede compelir a...? Sí, el Claro, apercibimiento de suspender los intereses, siempre estoy con eso. Bien, No sé, bien, de eso perfecto. todavía no me apelaron, así que no sé, porque no tuve que aplicar. Pero lo único que puedo hacer es suspender el curso de los intereses. No hay muchas opciones, ¿no? bien. Y bueno, y esto de disponer los fondos, como Doctora, comentaba hoy una de... Sí, sí, te perdón, escucho. le hago una consulta. ¿Qué pasa con... ¿Usted ha visto situaciones de sobreendeudamiento cuando ha pedido los recibos como medida complementaria al empleador y demás? Que el ejecutado, es decir, está en una condición bastante Eh, gravosa económicamente. no, de los que estamos pidiendo, que hace poco estamos pidiendo esta información complementaria, no lo he visto ahora, digamos, pero sí tenemos muchos juicios de las quiebras del consumidor sobreendeudado. De eso sí, hay muchísimo. Ya, qué sé yo cuánto, por lo menos 5 años que empezaron, y todos los juzgados civiles tenemos muchísimas de esas quiebras por sobreendeudamiento que bueno, también eso fue todo un proceso. Al principio era difícil pensar en eso como una quiebra porque no había, es decir, ¿de dónde iban a salir el dinero para los gastos, los edictos, si tiene el sueldo prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, se buscaron mecanismos como para poder eh, sacar algún porcentaje del sueldo, que se hacía como un mini embargo para juntar para los gastos y lo importante de esto es que como a partir de la quiebra ya no corren más los intereses, de esa manera corta todo ese proceso, ¿no? De endeudamiento con los intereses. Pero además, cosa muy curiosa que les comento, aunque ustedes por ahí no tienen estos casos, que cuando llega el momento de la quiebra, lo único que se presenta es el Banco Provincia, no viene ningún otro acreedor a pedir a la quiebra.
digamos, con lo cual es como un saneamiento total de todas las deudas que tienen. Así que claro, como ellos tienen que, para verificar el crédito, tienen que justificar, tienen que pasar por el síndico, un montón de cosas, no vienen a la quiebra. Así que bueno, y sí, tenemos muchos casos de eso. Y hay abogados que ya se están como especializando más en ese tema y bueno, pero bueno, tuve un caso que fue un poco difícil porque era un taxista el señor que pidió y el síndico le vieron que tiene que decomisar todos los bienes. Entonces se quería llevar el auto. Y bueno, fue tremendo porque no, pero el auto no puede ser, le digo, si es una herramienta de trabajo, no, pero tú no, porque me van a... Bueno, así que fue una discusión con el síndico, fue una cosa hasta que logramos que no incluya dentro de los bienes el taxi, ¿no? Así que, porque justamente era el sentido contrario de lo que se quería lograr con el proceso de quiebra. Pero en el proceso de quiebra al consumidor nos pasa lo mismo que el pagaré de consumo. Es una figura que no está prevista. Entonces es todo adaptando normas y haciendo todo ahí un forcejeo bastante complejo. Es más, sobre el pagaré de consumo hasta el día de hoy se dice, bueno, cambió el Código Civil y Comercial, o sea, ahí tenemos un Código Civil y Comercial y el pagaré de consumo no apareció, no está legislado. Entonces, bueno, es como también una puja, ni la quiebra del consumidor, ¿no? Eso indica que, bueno, que como les decía, el mercado está presente y se impone de algún modo también en la forma en que legislamos, ¿no? Doctora, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. En realidad, bueno, dos consultas. Una, se habló algo de realizar la liquidación cuando hay fondos. ¿No es posible Sí. después de la sentencia que pidan la liquidación a los efectos de la regulación de honorarios del letrado, aunque no haya depositados? No sé si la palabra es posible. Yo no he tenido casos. Siempre que me han pedido liquidación es porque tienen fondos. Porque como es un clásico pedir el embargo ¿cómo es? Con la demanda. Sí, pero hay muchas veces Después pasa un tiempo. que no trabaja, o sea, si la persona no se conoce que trabaja o trabaja en negro, se pide como medida cautelar la inhibición general de bienes, por ahí, como medida Claro, cautelar. sí. Con lo cual, por ahí no le van a poder cobrar nunca o, bueno, van a tener que rastrear hasta el momento en que pueda. ¿Estaría mal que Sí, pida el abogado la liquidación a los efectos de la regulación de honorarios? y a lo mejor a ese solo efecto se podría aprobar una liquidación, porque sería una forma, digamos, de dar por lo menos la posibilidad de que cobre sus honorarios. Yo les digo, esto bueno, esto seguramente que se está grabando, pero a mí me parece que además lo que tenemos que aplicar, y yo empecé tímidamente a aplicar el beneficio de gratuidad. Con lo cual el consumidor no debería tener que pagar los honorarios del letrado del ejecutante. Pero bueno, las poquitas veces que lo empecé a aplicar, medio como que no tuve mucha suerte, así que lo que estoy No pensando es prospera, bien. ¿Cómo? que no prospera, digamos. Claro, que cuando es demandado, no sé, ya me hicieron, ahora no me acuerdo bien las respuestas que me dio la Cámara, pero como es demandado y sí hay fondo, porque yo digo, no, hay fondo porque le están embargando los haberes, no es porque tiene bienes, que mejoró de fortuna, pero bueno, es toda una discusión que yo no puedo estar yo sola fundamentando, o sea, no tenemos la contraparte, digamos, como para poder dar buenos argumentos. Otra posibilidad también Bien. que se puede Y la hacer otra es costo sería, por su orden. Sí. bien, y la otra relativa a obligar al acreedor a recibir pagos parciales. Eso sí, con el caso, no sé si con el mismo caso de Matías que nosotros aplicamos también está algo dicho. Si no es ese, es otro que, que, s- que sí, digamos, que uno lo puede obligar porque ellos mismos piden los pagos parciales. Entonces, si ellos mismos están sacando lo que pueden, después no pueden decir, no, no me pueden obligar a recibir pagos parciales. Lo sacamos eso, yo creo que no sé si está en Di Mattía o en alguna otra o algo de una cámara que
que como que hace todo el razonamiento de por qué sí nosotros le podemos decir cuando hay fondos que retire los fondos, digamos, que reciba esos pagos parciales. Eso está Bien. admitido, no está en discusión. Bien, muchas gracias. Sí, Doctora, gracias a ustedes. Sí, le hago otra pregunta más, con relación dale. al domicilio, ¿no? Cuando se encuentra el ejecutado con el mandamiento, con la primera citación, después la sentencia se la notifica, la sentencia y las liquidaciones, al domicilio real o ya aplican el 41 de oficio. No, hay que aplicar el 41 de oficio. Si no, o sea, si estuvo notificado y no vino, es el 41. Todavía eso no tenemos. ¿Y la sentencia tampoco se la notifican? No, porque no está rebelde. Está bien. Si fuera rebeldía, sí, le mandamos sí o sí al domicilio real, digamos, pero no están rebeldes, no cumplieron con la obligación de constituir domicilio. Claro, nosotros estábamos haciendo que la sentencia, en este caso puntual, que es un consumidor y para resguardar su derecho, la sentencia sola sí se la notificábamos al real, y después las posteriores liquidaciones, que son muchísimas, ya la notificábamos con el 41, pero bueno. Está bien. No, es una buena medida, es decir, yo creo que si nosotros quisiéramos como una, digamos, medida de resguardo de oficio, podemos hacer la cédula al real. O sea, nadie nos dice que no podemos hacerlo, pero tendría que hacerlo el juzgado y bueno, y asumir, no podemos notificar bajo responsabilidad, por ejemplo. Claro, sí. O sea que ahí se vuelve a evidenciar todo el sistema, ¿no? Todo esto que es las ficciones del sistema. Pero bueno, creo que uno no puede estar o sea, todas esas cuestiones, y por qué no vienen, si son notificados, si uno le dice dónde están, por ejemplo, uno o dos casos nada más con los consultorios jurídicos gratuitos que tienen, o sea, si uno le da la información, y bueno, y las explicaciones pueden ser muchas, ¿no? Decir por qué no vienen al juicio. Por eso para mí es importante decir cuando lo citamos qué es lo que le decimos. O utilizar otros medios de citación que el conocimiento, las redes. Yo eso todavía no me animé porque no manejo muy bien las redes, no sé qué efecto puede tener, pero a lo mejor se entera mejor si por Facebook o por no sé dónde que por la citación que pueda recibir del oficial, ¿no? Yo creo que eso sería bueno para que pueda participar también y pueda todo esto que decimos, bueno, cómo son los embargos, qué forma de pago se puede hacer, que haya otra interacción, que haya realmente un conocimiento, ¿no? Que es lo que busca es todo el sistema, el conocimiento, la información. Bueno, Que la si última, debe. y le hago la Sí. última, tendría que hacer un Bueno. curso avanzado con usted. Yo le escuché en otra charla que estuvo con Silvina Cairo y que decían sobre las vistas a los fiscales, que habían optado en ese momento de que se le iba a dar antes de la sentencia. Nosotros empezamos a hacer eso, bueno, pero deberíamos darla al inicio o antes de la sentencia, o ustedes cómo lo hacen esa vista al fiscal. Sí, hacemos ahora, antes era impresionante las veces que pasábamos al fiscal, pobre, creo que los volvemos locos, pero ahora lo que acordamos, incluso yo hace poco hablé otra vez con la fiscalía, es le damos en el momento del inicio del proceso, es decir, cuando hacemos el despacho inicial, pero ya lo hacemos, porque como ellos están muy atrasados, tienen muchísimos juicios para contestarnos de todo tipo, todos los quiebros de consumo, todo ahora es consumo, hasta en los daños y perjuicios tenemos consumo, mucho. Entonces como que no dan abasto. Y como hay mucho atraso, lo que acordamos es, para los casos que nosotros ya sabemos cuál es el criterio del fiscal, porque ya son las mismas financieras, son los mismos, nosotros hacemos todo el despacho inicial, ordenamos el mandamiento, lo que fuera, y recién ahí con el despacho inicial lo pasamos al fiscal. El fiscal toma vista y presta conformidad, ya está. Y después, antes de dictar la sentencia, porque ahí el fiscal tiene que valorar que todo el proceso fue regular, digamos, que se lo citó bien, que está el título completo, que lo que fuera, y ahí nos dice, antes de la sentencia nos dice, no, miren que falta tal cosa, o mire que tal cosa lo que fuera, o si está todo bien, está bien, y dictamos la sentencia. Esos son los dos momentos ahora importantes donde lo que no hice todavía, o creo que alguna vez hice, pero no sé qué nos pasó, es en el momento de la revisión, cuando queremos hacer la revisión de la sentencia, ¿no? Porque también creo que es como sobrecargarlos a ellos a tener que hacer todos esos cálculos. Si para nosotros es difícil, para ellos que además tienen otras cosas que esto lo civil es como un plus, digamos, es como sobrecargar mucho y bueno.
Por ahí, al momento final, sí, cuando ya tenemos la revisión hecha y previo al consentimiento del acreedor, lo pasamos al fiscal. Pero antes no. Esos serían los momentos. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna otra pregunta, quedaron algunas cositas pendientes, pero me parece que lo más importante dijimos. En uno de los PowerPoint justamente le tenía, por ejemplo, así 3 puntitos o 4 las sentencias, cómo podían ser. Una, que es rechazar la vía, que es cuando no cumple nada el 36. Otra es declarar la nulidad de algunas cláusulas. Y bueno, otra es la de sacar por el capital puro y morigerando los intereses. Esas serían las distintas opciones, ¿no? Y creo que tuve una sola donde hice lugar todo, digamos, que estaba bien el título, los intereses no eran abusivos, que hice lugar a todo lo peticionado sin ningún tipo de tope ni de morigeración, porque lo pactado y todo era menor que los topes, digamos. Pero bueno, fue un solo caso. Así que, bueno, la verdad que un gusto. Sí. ¿Habrá una posibilidad de que vos entonces nos pases material a la justicia de paz y nosotros nos manejamos después Sí. con dirección? ¿Sí? Sí, yo lo hablé hoy con Nadia temprano. Les voy a pasar los 3 casos esos, bueno, ustedes Cueva lo deben tener, pero se los paso si quieren por igual. Cuevas, Di Matías y Asociación Mutual, que son los de la Corte. Hay otro caso de la Corte de Nación, que ahora no me acuerdo la carátula. Y bueno, y algunos de los modelos que usamos nosotros y alguna cosita de las cámaras, si les parece bien. Por supuesto. El despacho inicial que les mostré hoy, si quieren el nuestro, la sentencia esa que tiene todas las opciones, que también es un modelo, alguna de liquidación, de cómo aprobamos las liquidaciones, los embargos, este puntito, bueno, en el inicial está en el embargo y lo que le pedimos al empleador, que a veces los hacemos aparte, ¿no? Porque son juicios que ya iniciaron de otra manera, entonces en cualquier momento que necesitamos ponemos eso, que son esos resguardos que decimos. Todo lo que vos nos mandes nos va a venir bien. No, yo solamente comparto lo que estamos haciendo nosotros, pero está bueno también que ustedes nos cuenten sus experiencias, que a lo mejor también en ese va y viene, ¿no? Podemos entre todos ir generando nuevas visiones y nuevas estrategias porque también esto es importante, no es que nosotros estamos en contra de los proveedores, de contra de los prestadores de los servicios financieros. Evidentemente ellos trabajan con un nivel de personas que no pueden acceder a otro tipo de préstamos, no pueden acceder al banco, no pueden acceder a otros, entonces a otras entidades. Entonces lo que decimos es que lo que tienen que hacer estas empresas es ayornarse y ajustarse a lo que dice la ley, a la ley de defensa del consumidor y a lo que dice la Constitución. Esta ley no es solamente para el consumidor, esa ley está dirigida a todos los que estamos en el sistema, ¿sí? Al proveedor, al consumidor, a los intermediarios y a nosotros que somos los encargados de hacer cumplir o resguardar esos derechos. Entonces, esto del deber de información nos corresponde a todos, por eso es importante esto de utilizar, por lo menos en el momento de la citación, un lenguaje claro o buscar otras maneras de citación que están buenas, pero bueno, tampoco, yo siempre pienso en lo probable y lo posible. Muchas veces no se nos hace posible hacer todo eso. Es decir, hay formas, pero quizás no tenemos el tiempo material o los recursos necesarios para dedicarlo todo a solamente ese tema, ¿no? Pero en la medida que uno puede ir haciendo pequeños pasitos, está bueno y escuchar las experiencias de los demás. Por eso lo de Rodrigo me parece genial, esto de las audiencias que hace él. Yo no he logrado hacer ninguna. Así que también quizás tiene que ver con las personalidades o con los lugares, ¿no? Donde el conocimiento que hay entre los letrados y, no sé, con otras cosas. Pero la verdad que me interesó mucho la propuesta que me hicieron de estar con ustedes y me gustó que participaran, que pregunten. Y quizás la próxima podemos hacer alguna otra reunión donde yo les pregunte a ustedes, a ver cómo les fue, qué están haciendo.